Las Bambas. La obra estará a cargo de la empresa comunal AICJ y se ejecutará en 3 meses, durante el cual se generará empleo local. El estadio tendrá un área de 6.500 metros cuadrados con campo reglamentario de 90 por 65 metros. En un esfuerzo por preservar y transmitir el valioso legado cultural de las comunidades andinas, Minera Las Bambas, en el marco de su modelo de gestión social Corazón de las Bambas, articula acciones con el programa social Pensión 65, gracias al convenio suscrito con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, compromiso que se traduce en un apoyo decidido al rescate de los saberes productivos, una labor que reconoce y promueve los conocimientos ancestrales de los adultos mayores en situación de vulnerabilidad, principalmente en los distritos de las provincias de Cotabambas y Grau, donde Las Bambas desarrolla su actividad minera. En Las Bambas seguimos haciendo minería para el progreso. ¿Sabes cuáles son los aportes al Estado que realizan las empresas mineras? Las empresas mineras formales pagan impuestos y regalías al Estado, quien es el encargado de distribuir a cada región involucrada en la actividad una parte de esos ingresos en forma de canon y regalías. Los gobiernos regionales y municipales son los encargados de administrar estos recursos. Estos recursos son destinados a proyectos de inversión pública, como escuelas, centros de salud, vías de comunicación, obras de agua y saneamiento, entre otras que benefician a la localidad. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, el canon se distribuye de la siguiente manera: 40% para municipios departamentales, 25% para municipios provinciales, 10% para municipios distritales, 17.5% para gobiernos regionales, 5% para universidades nacionales del área y 2.5% para institutos y escuelas de educación superior de la región. En el caso de las regalías, se distribuye de la siguiente manera: 40% para municipios de la región, 20% para municipios provinciales, 20% para municipios distritales, 15% para gobiernos regionales y 5% para universidades nacionales del área. Es importante estar informado sobre el canon y regalías que corresponden a su comunidad para asegurar que estos recursos se utilicen en obras que benefician a la localidad. Minería de todos, juntos trabajando por un país mejor. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Hatun apaykuita chasquiricamuichis, mamitakuna, papitukuna, wayrikuna, panaykuna, kunan punchayqa ña 18 de agosto del año 2025, lunes 18 de agosto del año 2025. Un abrazo muy grande a todos nuestros hermanos que a esta hora de la mañana se vienen integrando a la señal del informativo Willaricui a través de Radio Surfo y La Voz de Todos. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas en toda la provincia de Cotabambas. De la misma manera le damos la más cordial bienvenida a nuestro colega de labores, Hernán Zulca. Alillancho y Mainaya. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días y buenos días a todos nuestros amigos oyentes de la provincia de Cotabambas y en sus 6 distritos. Y también hasta donde llegan las ondas de Radio Surfo y amigos oyentes, ¿no? Recuerden que estamos saliendo allá en el distrito de Cotabambas a través de Radio Poder Chasqui. Un saludo para la señora doña Irene Arredondo. Salimos también en el distrito de Coyurqui a través de Radio Guaira. Un saludo para nuestro gran amigo don Richard Valencia allá en el distrito de Coyurqui, en Cotabambas, en Coyurqui, y en Tambobamba estamos saliendo a través de los 97.10 de la frecuencia modulada
Y bueno, Radio Surfui también llega a diversas partes del mundo a través de sus redes sociales. Así es, Huejecuna Panaicuna. Un abrazo muy grande a nuestros hermanos en toda la provincia de Cotabambas, el distrito de Chalhuahuacho, la provincia de Cotabambas, en Tambobamba y en toda la región Apurímac y la región del Cusco se han estado celebrando importantes actividades. El día 15 de agosto se ha celebrado pues a nuestra mamita Virgen Asunta. En el distrito de Tambobamba hubo un innumerable, en este caso insuperable espectáculo y homenaje a nuestra madre, a la mamita Virgen Asunta. De la misma manera, la comunidad de Chila, la comunidad de Tambulla y otras comunidades estuvieron de aniversario, festejando, haciendo también una fiesta patronal. Un abrazo muy grande a todos nuestros hermanos quienes estuvieron como partícipes en estas actividades, celebrando a la mamita Virgen Asunta. En Tambobamba me dicen que también ha pasado bastante bonito, y ya se vienen las actividades por el aniversario de la restitución política de nuestra provincia de Cotabambas, que viene a ser el 30 de agosto, ¿no? Seguramente la Municipalidad Provincial de Cotabambas, en este caso, está desarrollando ya todo un programa al mando del ingeniero Dante Contreras Galloso, ¿no? Un abrazo muy grande a nuestros hermanos de la Municipalidad Provincial de Cotabambas. Esperemos que nos hagan llegar sus spots y todo lo que viene a ser la publicidad correspondiente. Por lo pronto, tenemos entendido que ya se viene en esta semana también el desarrollo de la Feria Agropecuaria en el distrito de Tambobamba, la Feria Provincial, mi estimado Hernán. Así es, César, ya está muy próximo, amigos oyentes, a celebrarse pues la Feria Agropecuaria en el distrito de Tambobamba, donde diversos productores, artesanos participan de esa feria, en el cual también exponen sus trabajos y también en este caso promueven un poco más la economía en el distrito de Tambobamba con la venta de sus productos. Y esto es muy importante, amigos oyentes, porque a través de estas ferias se puede mostrar el avance y el logro que viene realizando también la municipalidad a través de los diversos proyectos que viene impulsando en el distrito de Tambobamba. Y por ello, amigos oyentes, también es importante participar de estas ferias, lo decíamos, ¿no? Porque ahí están las personas, en este caso los creadores, digamos, en este caso por el tema de las artesanías, de lo que se puede expender. Hay ollitas de barro, hay de maderas, vasos, y con ello, amigos oyentes, esto también ayuda a que se siga fortaleciendo nuestra identidad, nuestra cultura y nuestras tradiciones que se muestran a través de las ferias. Que hay información y escamamitakuna, papitukuna. Vamos a conocer cuál es la programación por este aniversario de nuestra provincia de Cotabambas. Hoy, 18 de agosto, se va a desarrollar el campeonato de vóley interinstitucional en la plaza o en el sector de Palcaro desde las 9 de la mañana, allá en Tambobamba. Campeonato de vóley interinstitucional en Palcaro, este 9 de agosto. Mañana, 19 de agosto, campeonato de fulbito interinstitucional en Palcaro también. Todas las instituciones van a sacar su equipito de fútbol, van a medirse y van a poder, en este caso, pues demostrar toda la afición al fútbol que tienen. El 20 de agosto se va a desarrollar la caravana multisectorial del programa País en Azacasi. Y también va a haber un concurso de poesía en la Plaza de Armas de Tambobamba a partir de las 4. La caravana multisectorial del programa País en Azacasi va a empezar a las 9 de la mañana y el concurso de poesía en la Plaza de Armas de Tambobamba a las 4 de la tarde. El 21 de agosto, concurso de canto y música. Lugar, Plaza de Armas de Tambobamba a las 4 de la tarde. El 23 de agosto, muchísima atención, se da la inauguración y el inicio de la Feria Agropecuaria, Agroindustrial, Artesanal y Gastronómica de Tambobamba, en el sector de Parcopampa. Feria Parcopampa Niscapi, Feria Agropecuaria, Agroindustrial, Artesanal y Gastronómica. El 23 de agosto, final de la Copa Municipal. Así es que, y el 24 de agosto, un campeonato de gallos en el barrio de Pampaña.
Estas son algunas de las actividades que se van a desarrollar durante esta semana en Tambobamba y en la provincia de Cotabambas, ya en antesala pues a recibir un año más de la restitución política de la provincia de Cotabamba. 6:39, amigos oyentes, en el informativo Huillaricuy. El día de hoy hemos amanecido con un poco, bueno, hizo más frío que el día de ayer, pero sin embargo, amigos oyentes, hay en este caso informaciones de lo que respecta a la temporada de lo que se viene en el próximo, bueno, en los próximos días, ¿no? Agosto, amigos oyentes, también recordemos que ahí se cuentan las cabañuelas, ¿no? Las cabañuelas, enero, febrero, marzo, abril, y con ello se va viendo, amigos oyentes, si va a haber temporada de lluvia, va a ser friaje, va a caer helada, va a haber vientos, pero bueno, ahí estamos, amigos, siempre adelante. Bueno, el aumento de la velocidad, en este caso de vientos de ligera moderaridad e intensidad, continuará en la Sierra Sur este martes 19 de agosto, el día de mañana, con velocidades aproximadas de los 30 kilómetros por hora. Así lo ha informado el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, el CENAMI. Además, también se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 kilómetros por hora. El CENAMI, amigos oyentes, alertó a los departamentos de Arequipa, provincias de Caylloma, Arequipa, Cusco, Canas, Espinar, en Moquegua, lo que respecta también a Mariscal Nieto, General Sánchez, Cerro, en Puno, Azángaro, Chuicuito, Collao, y en Tacna, amigos oyentes, que estos vientos van a continuar. Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil ha exhortado a las autoridades y también a los gobiernos locales a realizar inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones pertinentes y necesarias en el contexto de sus competencias para asegurar el diseño correcto de las infraestructuras a fin de garantizar la seguridad de la población. Sí, pues estos vientos, cuando son más fuertes, se llevan hasta los techos, se llevan incluso hasta los animalitos, ¿no? Por ello, amigos oyentes, ya el CENAMI está exhortando y también está pidiendo a las autoridades, tanto locales y regionales, para que puedan realizar inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones pertinentes que sean necesarias, y con ello también garantizar, amigos, las infraestructuras de los pobladores. Entonces, va a haber frío, va a haber vientos y hay que estar preparados. 6:41, amigos oyentes, estamos en el informativo Huillaricuy, que nos vamos hasta las 8 de la mañana con toda la información del ámbito local, regional, nacional e internacional. Nos vamos de inmediato al plano internacional. ¿Qué está pasando, mi estimado Hernán? Ayer se desarrolló las elecciones para presidente, pues, en el hermano país de Bolivia, y el resultado fue bastante contundente. La hegemonía de la izquierda, representada por el MAS, quedó pues en este caso pues perdió en estas elecciones, y ha generado bastante preocupación entre todos los seguidores de esa tendencia, ¿no? El MAS, el movimiento hacia el socialismo, ha fracasado totalmente. Fracasa la izquierda después de 20 años en las últimas elecciones en Bolivia. El centro derechista Rodrigo Paz, del Partido Democracia Cristiana, obtuvo el 32% de votos en primera vuelta por la presidencia de Bolivia. Disputará una segunda vuelta contra el expresidente conservador Jorge Tuto Quiroga, que obtuvo el 27% según los resultados oficiales, con un conteo al 90% de las actas escrutadas. Andrónico Rodríguez, el representante de la izquierda, quedó relegado al cuarto lugar con solo 8% de los votos. Samuel Doria Medina fue la gran decepción. Tras liderar todos los sondeos, quedó en tercer lugar con el 20.2%. La jornada de votación se desarrolló sin mayores percances, y las misiones de observación de la OEA y de la Unión Europea destacaron pues la tranquilidad de la votación democrática, con lo que se llevó adelante los comicios. Las elecciones en Bolivia, un rotundo fracaso para la izquierda en Bolivia. Y es que de verdad, ya nuestros hermanos bolivianos también están cansados, están hartos de tanta mesida, de tanta pobreza que se ha generado en los últimos 20 años en Bolivia, ¿no? El modelo, el socialismo, ha fracasado rotundamente en Bolivia, llevándolo a una crisis económica, una crisis energética, ¿no? Lamentablemente, todo el discurso y todos los programas que ha implementado
Evo Morales, ha continuado su actual presidente, no han servido para nada. Finalmente los han llevado al fracaso rotundo. ¿Cómo informó la televisión boliviana sobre el conteo de votos que se desarrolló pues allá el día de domingo en Bolivia? Vamos a escuchar adelante, por favor, con el audio. A ver si nos ayuda nuestro amigo Chinchilico, que está pasando aquí. Rodrigo Paz Pereira tiene el 31.13% de la votación a nivel nacional. Jorge Tuto Quiroga tiene el 27.3% esta jornada electoral. Samuel Dora Medina el 20.2%. Andrónico Rodríguez obtuvo el 8% de los votos. Manfred Reyes Villa 6.9%. Eduardo del Castillo 3.2%. Pavel Aracena 1.6%, al igual que Johnny Fernández el 1.6%. Estos son los resultados. Así votó Bolivia esta jornada. Bueno, ¿qué les parece? Ahí está la información, Huaycaicuna, Panaicuna. Y es que en realidad, pues, el modelo que ha estado aplicando durante su gestión el expresidente Evo Morales ha generado bastante división en la población, ha generado problemas, un desabastecimiento de dólares, ¿no? Ya no tenían con qué importar productos del exterior, porque la moneda para comprar cualquier producto a nivel internacional es el dólar. No había combustible, ¿no? Y ahora Bolivia está girando en 90 grados y está apostando por un gobierno más liberal. Un gobierno que proponga mayor crecimiento económico y proponga iniciativas empresariales, ¿no? No podemos depender solo del Estado, hermanos. Y acá en Chalhuahuacho creo que lo saben muy bien. Nuestros hermanos en Chalhuahuacho son bastante emprendedores. Tenemos muchas empresas y el empresario sabe cómo es trabajar desde la madrugada hasta altas horas de la noche por cumplir su sueño y salir adelante y sacar adelante sobre todo a su familia. No dependen, en el Perú no dependemos netamente del Estado. No dependemos de una pensión o de un subsidio del Estado, ¿no? Nos las buscamos día a día. Y aportamos más bien todos los empresarios y los trabajadores al Estado a través de nuestros impuestos para que se hagan obras. Lo que sí tenemos que hacer es seguir insistiendo en luchar contra la corrupción, seguir insistiendo en luchar contra la delincuencia y el terrorismo urbano que ahora se está generando en nuestro país, que lamentablemente pues nos está ganando la batalla. 6:46 minutos. 6:46 minutos, amigos oyentes. Y bueno, al respecto, el candidato, en este caso Jorge Tuto, ya dio también algunas declaraciones tras la contundente derrota del MAS. Jorge Tuto, amigos oyentes, afirmó que una larga noche de 2 décadas terminó en Bolivia y el candidato de Libre, que buscará la presidencia en el balotaje, afirmó el día de ayer en las elecciones, ganó la democracia en el país, y afirmó que el día de ayer también que una larga noche de 2 décadas terminó para Bolivia tras la contundente derrota del movimiento al socialismo MAS en la primera vuelta de este domingo, derrota que marca el fin de la hegemonía del partido que supo liderar el expresidente Evo Morales tras 2 décadas en el poder. Según, amigos oyentes, datos parciales del Tribunal Supremo Electoral, con el 92% de actas escrutadas, Quiroga, 2001 a 2002, candidato por Alianza Libre, habría obtenido el 26.9% de los votos válidos, detrás de Rodrigo Paz, senador por Tarija y en este caso también abanderado por el Partido Demócrata Cristiano, que alcanza el 32.2%. De esta manera, ambos aspirantes se medirán en este caso, en las próximas elecciones de segunda vuelta, que será el 19 de octubre en un histórico balotaje. Y bueno, por ahí también, en este caso, Evo Morales se manifestaba antes de las elecciones de que posiblemente iba a haber fraude, de que iban a desmerecer al partido al MAS, pero sin embargo, amigos oyentes, ahí están los resultados. Los bolivianos ya en este caso al escrutar el día de ayer
tuvieron que elegir al mejor candidato y tuvieron pues en este caso a dos opciones, entre ellos, amigos oyentes, Jorge Tuto, y también a lo que respecta al otro partido demócrata cristiano que alcanza, amigos oyentes, al 32.2% que se van a la segunda vuelta. Y es cierto, incluso en Bolivia no hay en este caso dólares, y también lo que estaba tomando fuerte, está tomando valor, es la moneda del sol peruano, ¿no? Entonces, no hay dólares, entonces, ¿qué hacemos? Compramos el sol peruano, y amigos oyentes, allá en Bolivia también prácticamente los bolivianos estaban comercializando con el sol en este caso de nuestro país, y por ello los especialistas en economía también dicen de que no es bueno de que también nuestra moneda, el sol, digamos en este caso, se utilice en Bolivia. ¿Por qué? Porque después podría causarnos a nosotros también como país algunos problemas económicos. Bueno, en realidad, amigo oyente, quien agarre ahora el gobierno de Bolivia está agarrando una papa caliente. Bolivia está en una situación complicada, sobre todo en el ámbito económico. Hay aspiraciones por parte de los ciudadanos bolivianos que son justas, de querer tener una condición de vida mucho mejor, ¿no? Y ordenarse, porque también la informalidad en Bolivia es bastante grande, ¿no? La evasión de impuestos también es bastante grande. Y hay un trabajo arduo que tiene que desarrollar el próximo presidente. Esperemos que lo haga de la mejor manera y pueda sacar adelante a nuestros hermanos bolivianos y seguir trabajando pues por las familias y el crecimiento de este país hermano como es Bolivia. 6:49, Guayquicuna Panaicuna. Estamos en el informativo Huillarico y a través de Radio Surfo y La Voz de Todos. Si usted tiene alguna información, de repente por ahí tiene algo que comunicar, no duden en escribirnos o llamarnos al 974-782420. Es el número telefónico de Radio Surfo y Guayquicuna Panaicuna. 974-782420. Es el número telefónico de Radio Surfo y La Voz de Todos. Vamos con esta información en la región Apurímac. Intervienen 6 millones de soles en proyectos de nuevas tecnologías que no funcionan. ¿Dónde? En Huaquirca. La municipalidad de Huaquirca firmó un convenio de firma, en este caso, con WIN Empresa SAG para ejecutar proyecto mediante obras por impuestos, ¿no? De mejoramiento de los servicios de información en procesos de enseñanza y aprendizaje con tecnologías de información a 3 instituciones educativas del distrito. Se acaba el año escolar y los equipos siguen sin usarse y sin funcionar. Ahí están metidos en un almacén estos equipos que ya deberían estar al servicio de los estudiantes. En este caso, cada año se firman diferentes convenios por parte de diferentes municipalidades. Y en esta oportunidad, casi 2 millones de soles invertidos en la adquisición de laptops, tablets y pizarras inteligentes del proyecto de nuevas tecnologías de información y comunicación, TIF, que se ejecuta mediante la modalidad de obras por impuestos con la empresa WIN Empresa SAG y la Municipalidad Distrital de Huaquirca, permanecen en cajón sin darle el debido uso y parece pues que se estaría teniendo ahí un elefante blanco. La población y los estudiantes ya a más de medio año del año escolar piden pues que ya se dé uso, que puedan trabajar con estas nuevas tecnologías. Lamentable, se hacen firmas, se dan convenios y se da, digamos, material tecnológico, pero finalmente terminan en un depósito encajonados sin moverse allá en la municipalidad o en el distrito de Huaquirca, esto en nuestra región de Apurímac. ¿Qué le parece, don Hernán Zulca? Bueno, ahí está la información, ¿no? Sí, pues a veces desaparecen los equipos, pero bueno, amigos, vamos con más notas informativas. Y los hospitales de Chincheros y Tomás Lafora tendrán tecnología antisísmica y modernos equipos. Esto en beneficio de más de 194,000 peruanos con una inversión superior a los 600 millones de soles. El Ministerio de Salud, el MINSA, a través del Programa Nacional de Inversiones en Salud, PRONIS, avanza en la construcción de 2 importantes proyectos hospitalarios en beneficio de más de 194,000 peruanos. El Hospital de Chincheros en Apurímac y el Hospital de Apoyo Tomás Lafora en La Libertad. Y bueno, amigos, el Hospital de Chincheros ya cuenta con cimientos reforzados y tecnología de última generación para resistir grandes sismos.
La obra ha superado su etapa más compleja con la instalación de drenajes especiales, geomembranas y geotextiles en el bloque principal, garantizando así la estabilidad de la plataforma y evitando hundimientos. Esta infraestructura de Chincheros, amigos oyentes, contará con 84 aisladores sísmicos que protegerán el edificio y la vida de los pacientes y personal durante un terremoto, con una inversión superior a los 220 millones de soles. El hospital beneficiará a más de 174,000 habitantes de Chincheros y provincias vecinas. Actualmente se trabaja en el subdrenaje de aguas subterráneas para la instalación de los aisladores sísmicos. El establecimiento, amigos, tendrá 3 niveles en un área de 14,456 metros cuadrados, techada, y servicios que incluyen consultorios, salas de parto, incubadoras, camas de emergencia, cirugía, obstetricia y hospitalización. Es lo que corresponde al hospital de Chincheros en nuestra región de Apurímac, y va a beneficiar a más de 174,000 peruanos, y también pues a las provincias y zonas que se encuentran aledañas a esta infraestructura que se está construyendo. Esperemos que se avance, ¿no? Que se avance la obra, que termine y se ponga al servicio de la población. La salud es muy importante, y también donde muchas personas pues puedan acudir a este establecimiento de salud. Por ello, amigos oyentes, se viene realizando, se viene avanzando esta infraestructura que será antisísmica y será en favor de la población de Apurímac. Bueno, Chemi Casan, información, Huayquicuna, Panaicuna. Bueno, nos vamos inmediato ya a esta hora de la mañana, 6 de la mañana con 54 minutos, a conocer qué tenemos preparado para el día de hoy en el informativo Huillaricui. Huayquicuna, Panaicuna, Kunampunchayqa, ya lunes 18 de agosto del 2025, año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. Ama con Caruichuquei, Huillaricuyta, Panay, Mamitay. El optimismo es la fe que conduce al logro. Nada se puede hacer sin esperanza y confianza. Repetimos, el optimismo es la fe que conduce al logro. Nada se puede hacer sin esperanza y confianza. Así es que con mucho optimismo, con mucha mente positiva, a salir a trabajar y a lograr nuestros objetivos y nuestros propósitos. 6 de la mañana con 55 minutos. Vamos a conocer lo que aconteció en la historia un día como hoy. Un día como hoy, amigos oyentes, hoy es Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales. Día Mundial de la Prevención de los Incendios Forestales. Y por favor, ¿qué están haciendo en las comunidades? Hace poco hemos tenido lamentables incidentes, ¿no? Acá en nuestro distrito de Chalhuahuacho, con el fallecimiento de un hermano, ¿no? Con un incendio forestal dantesco que lamentablemente pues cobró una vida, ¿no? Tenemos incendios en toda la región Apurímac, en la región del Cusco. Y hoy día, 18 de agosto, es el Día de la Prevención del Incendio Forestal. En nuestras comunidades nos estamos preparando. Por lo menos el presidente de la comunidad ha llamado en alguna oportunidad a una charla, a un taller, para que nuestros hermanos agricultores eviten de alguna manera hacer la quema de las trojos o todo eso, o en su defecto, si van a hacer, se les haya capacitado cómo se debe hacer el roce de manera adecuada, ¿no? Con el cuidado correspondiente. Se ha hablado con los niños para capacitarlos y darles a conocer de que ellos no pueden manipular fósforos, mecheros, entre otros, en los pastizales, porque pueden generar un incendio. Nuestros hermanos de las municipalidades distritales están capacitando, nuestros hermanos en las comunidades se están preparando, porque este tema de los incendios forestales es un pan de cada día. Cada año se produce, mi estimado Hernán, y genera muertes, genera pérdida de la flora, de la fauna. Entonces, ojalá que nuestros presidentes comunales también estén trabajando en ese sentido. 6:57 minutos. 18 de agosto, Día Internacional de la Arqueología. Un abrazo muy grande a todos nuestros hermanos arqueólogos del Perú y del mundo. Vamos al año de 1492, un día como hoy, 18 de agosto, amigos oyentes, se publica la primera edición de la Gramática de la Lengua Castellana de Antonio de Nebrija, obra pionera en el estudio normativo del castellano. Entre tanto, un día como hoy,
¿no? 18 de agosto de 1821 se crea el Regimiento de Caballería, Gloriosos Húsares de Junín número 1, con el nombre de la Legión Peruana de la Guardia. Es la guardia montada del presidente de la República y de la Casa de Pizarro. Entonces, un día como hoy, en 1821, se crea pues el Regimiento de Caballería Gloriosos Húsares de Junín número 1, con el nombre de la Legión Peruana de la Guardia. Es la guardia montada del presidente de la República. 6:58, nos vamos de inmediato al año de 1936, un día como hoy, el poeta español Federico García Lorca es fusilado en Granada en albores de la Guerra Civil Española, un acontecimiento trágico y simbólico que se dio pues en el año de 1936, un 18 de agosto. Federico García Lorca. ¿Qué escribió Federico García Lorca? ¿Usted recuerda? Bodas de sangre, entre otras obras importantes que escribió pues este poeta español, Federico García Lorca. En el año de 1952, amigos oyentes, los gobiernos de Chile, Ecuador y Perú suscriben la Declaración de Santiago, que reconoce la soberanía sobre el mar adyacente hasta una distancia mínima de 200 millas, dándole a esa tesis de carácter regional. Entre tanto, en el año de 1960 se comercializa en Estados Unidos la primera píldora anticonceptiva oral, un 18 de agosto de 1960. En 1999, los acreedores de Aeroperú deciden liquidar la empresa. Las deudas que dejó fueron cuantiosas. Entre tanto, en el año 2000, un día como hoy, 18 de agosto, muere en Lima el poeta César Calvo Soriano, miembro de la generación del 60, militante comunista y autor de Los lobos aullan contra la Bulgaria y Puerta de viaje, poemas escritos junto a José Paclequín. La hora nacional ahora en todo el Perú, 6:59. Nos vamos al recuento de nuestros titulares para el día de hoy en el informativo Huillaricui. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricui. Titulares. 7 de la mañana en punto, vamos de inmediato al encuentro con nuestros titulares. Huayquicuna Panaicuna aquí en Huillaricui. Minera Las Bambas, en coordinación con las redes de salud de Cotabambas y Grau, vienen realizando campañas médicas gratuitas en diversas comunidades, entre ellas el día de ayer en la comunidad de Antullo, donde se brindó atención especializada en gastroenterología, pediatría, ginecología, odontología, oftalmología, entre otras especialidades, además de ecografías, análisis del laboratorio, medicamentos y charlas de prevención de anemia. Esta iniciativa, que cuenta con médicos de distintas regiones del país, busca mejorar el acceso a la salud y fortalecer el bienestar de la población apurimeña. La hora nacional, ahora en todo el Perú, Huayquicuna Panaicuna. El pasado, hora 7:01, 7 de la mañana con 1 minuto. Casi nos vamos sin decirles la hora. Hay que prepararnos, hay que alistarnos. Jóvenes, señoritas, niños, tenemos que ir a la escuela. Nuestros docentes también estarán ya listos, ¿no? Ya preparados. Ellos son los primeros en llegar a la institución educativa para recibir a nuestros alumnos. 7 de la mañana con 1 minuto. El pasado 15 de agosto, las comunidades de Chila y Tambuya, ubicadas pues en la región de Apurímac, celebraron con gran entusiasmo y sentido de identidad sus aniversarios comunales en medio de actividades culturales, sociales y religiosas que congregan a cientos de pobladores y visitantes. Las festividades iniciaron desde tempranas horas, donde las autoridades locales resaltaron la importancia de mantener vivas las costumbres ancestrales y fortalecer el desarrollo comunal. De la misma manera, los festejos fueron pues también en honor a la mamita Virgen Asunta en diferentes localidades de nuestra región Apurímac.
Más titulares en el ámbito local, amigos, y 5 personas con requisitoria vigente fueron detenidas en Coyurqui durante un operativo policial ejecutado por la Comisaría de la Policía Nacional del Perú en coordinación con autoridades comunales y rondas campesinas de Pamputa. Según el sistema, amigos oyentes, los intervenidos presentaban órdenes de captura por delitos como omisión de prestación de alimentos y tocamientos de connotación sexual, solicitadas por distintos juzgados de Madre de Dios, Apurímac, Arequipa y Nazca. Todos fueron trasladados a la dependencia policial y puestos a disposición del Ministerio Público para las diligencias correspondientes. 7:02 y atención, distrito de Akira, donde nos vienen sintonizando, mamita cuna, papito cuna, Akira Yachtapi. Atención, la Municipalidad Distrital de Akira lanzó la primera convocatoria de promotores ambientales dirigida a jóvenes de 18 a 29 años y adultos desde los 30 años con el objetivo de fomentar la participación ciudadana en el cuidado y protección del medio ambiente. Los postulantes deberán mostrar liderazgo, responsabilidad y compromiso con la comunidad, además de disposición para recibir capacitaciones. El primer encuentro y taller se realizará el 22 de agosto del 2025 desde las 3 de la tarde en el Salón Consistorial de la Municipalidad. A prepararse, hay la primera convocatoria para promotores ambientales dirigida a jóvenes de 18 a 29 años de edad. Con gran expectativa se realizará el día de hoy a las 10 de la mañana la inauguración oficial de la carretera Chuyuyo en el distrito de Coyurqui, región Apurímac, una importante obra vial que demandó una inversión total de más de 4.900.000 soles. La nueva infraestructura permitirá mejorar la conectividad de la zona, facilitar el transporte de productos agrícolas y ganaderos, así como dinamizar la economía local al integrar de manera más eficiente a las comunidades con los principales centros de comercio y servicios. La hora nacional, la hora en todo el Perú, Ejecuna Panaicuna, 7:04, aquí en el informativo Huillaricuy. Vámonos hasta el distrito de Chalhuahuacho. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho presentó oficialmente la zonificación ecológica y económica, instrumento aprobado mediante la Ordenanza Municipal 007-2025, que permitirá planificar de manera ordenada el desarrollo del distrito, identificando zonas aptas para la agricultura, ganadería, vivienda, conservación e inversiones sostenibles. El acto contó con representantes, en este caso comunales, y el Comité Técnico Local y especialistas del MINAN, quienes destacaron pues que la zonificación ecológica y económica contribuirá a proteger los recursos hídricos y el suelo, garantizando un crecimiento equilibrado en beneficio de las familias chalhuahuachinas. Este punto es muy importante, ¿ah? Esta zonificación tiene que respetarse y tiene que hacerse toda una campaña de sensibilización para conocer qué zonas están, en este caso, pues, reconocidas netamente para la agricultura, la ganadería, para la vivienda, para la conservación ambiental, en fin. Esto se debe trabajar de manera ya más, en este caso, comunicativa, por así decir, para especificar y conocer las zonas que son conservadas por nuestra Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. 7:05 aquí en el informativo Huillarico y Guayacuna Panaicuna. Nos vamos a las noticias en el plano regional. Titulares, amigos, en el ámbito regional, y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprueba el reglamento para agilizar la adquisición de terrenos en el corredor vial sur, el corredor vial Apurímac-Cusco. El Poder Ejecutivo aprobó mediante el Decreto Supremo número 013-2025 MTC el reglamento de la Ley número 32.355 que establece medidas especiales para la adquisición prioritaria de áreas necesarias para el proyecto de mejoramiento del corredor vial Apurímac-Cusco, una obra clave para la integración y el desarrollo de la macrorregión sur. 7:06 y la SUNEDU supervisará pues a la UNAMBA. Están anunciando una supervisión a la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria.
Esta supervisión se daría por infringir ley de nombramiento excepcional de docentes. En los próximos días arribará a la región Apurímac un equipo de supervisión de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU, para verificar el cumplimiento de la ley 32171, que autoriza en forma excepcional el nombramiento de docentes contratados y que el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac aprobó requisitos adicionales no contemplados en la norma. Una panecuna preocupante, ¿ah? ¿Cómo se está haciendo el nombramiento de docentes allá en la UNAMBA? Universidad Nacional Micaela Bastidas. 7:07 minutos. Vamos con más titulares a esta hora de la mañana. La Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, UNAMBA, anunció que las inscripciones para el examen de admisión ordinario 2025 estarán abiertas hasta el 28 de agosto, mientras que la evaluación se llevará a cabo el 31 del mismo mes. El 31 de agosto, los interesados pueden registrarse a través de la página oficial. La institución invitó también a los estudiantes y postulantes a no perder la oportunidad de asegurar su ingreso y formar parte de una de las principales casas de estudios del sur del país. 7:08 minutos y el Ministerio de Salud, a través del Programa Nacional de Inversiones en Salud, PRONIS, impulsa la construcción de 2 nuevos hospitales. El Hospital de Chincheros, esto en Apurímac, provisto de cimientos reforzados, geomembranas, drenes especiales, geotextiles y equipados con 84 aisladores sísmicos para garantizar su estabilidad ante eventos telúricos, con una inversión superior a los 220 millones de soles, que beneficiará pues a más de 174,000 habitantes. El Hospital de Apoyo también Tomás Lafora en La Libertad, con una inversión estimada de 398 millones de soles. Serían pues estos 2 hospitales que se estarían construyendo en nuestro país próximamente, y se tiene bastante ojo con el PRONIS, sobre todo con este hospital que se está anunciando en Chincheros, que estaría beneficiando a más de 174,000 habitantes. 7:10, amigos, más titulares en el ámbito regional y nos vamos hasta Puno, amigos oyentes. ¿Qué está pasando en esta región? Asesinan a balazos al vigilante de un local en la mina La Rinconada. El hecho ocurrió en la puerta del antro denominado El Colegio, ubicado en la avenida principal, urbanización 3 de Mayo. En el colegio. El vigilante, así dicen, ¿no? El vigilante de un local nocturno fue acribillado a balazos en el centro poblado La Rinconada, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina. Amigos oyentes, estas noticias se da frecuentemente en las zonas de las minerías ilegales, ¿no? Donde vienen operando ahí de manera ilegal, amigos oyentes, ahí donde se juntan pues algunas personas de mal vivir, personas que a veces también son requisitoriadas, fugan a estas minas ilegales para que la policía pues también no les ubique, no les encuentre. Y lamentable, amigos oyentes, en Puno han asesinado a un vigilante de un local nocturno en la minería La Rinconada, esa minera ilegal. El hecho ha ocurrido en un antro denominado como El Colegio, seguramente un lugar donde concurrían muchas personas a este lugar para, en este caso de repente, beber, o también puedes hacer otras, en este caso, intenciones en este lugar denominado El Colegio. 7:10 minutos. Mucho cuidado con estos nombres que le ponen pues a estos antros. El Colegio. Gracias. 7:10 minutos. La vía que conduce al mirador de la Cruz del Cóndor en el Valle del Colca, esto en Arequipa, fue cerrada tras el hundimiento de 100 metros de la carretera cerca al túnel de Antahualque, ¿no? En la zona con falla geológica. El cierre afecta pues a más de 1,000 turistas, aunque se ofrecen rutas alternativas hacia otros atractivos o caminatas coordinadas al mirador. Las autoridades iniciaron trabajos de mantenimiento y habilitación de una nueva vía provisional que estaría lista en los próximos días para poder visitar el mirador del Cóndor allá en el Valle del Colca. Los turistas se encuentran preocupados por el hundimiento de al menos 100 metros de la carretera en esta localidad. 7:11 minutos. Bueno, entre el día de ayer, amigos oyentes, y hasta el día de mañana de este mes, varias regiones selváticas del Perú
incluidas en este caso también Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno y Ucayali, enfrentarán una ola de calor con temperaturas diurnas de hasta 35 grados, acompañados de alta radiación ultravioleta, chubascos aislados y vientos de hasta 40 kilómetros por hora. Hay que prepararse. 7:12 minutos, mamita cuna, papito cuna. Y un trágico choque ocurrió en el kilómetro 240 de la carretera Juliaca-Arequipa, en la provincia puneña de Lampa. Un bus interprovincial impactó contra un camión, provocando al menos 7 muertos y más de 15 heridos. El tránsito quedó interrumpido por varias horas hasta el amanecer, cuando los vehículos fueron retirados. Los heridos fueron trasladados a centros de salud de Santa Lucía y Juliaca, mientras que siguen, en este caso, identificando a los fallecidos. Lamentable este trágico accidente que se produjo en la vía Juliaca-Arequipa. Vamos con más titulares, amigos. El domingo 17 de agosto, el día de ayer por la tarde, el Comando Especial de Valle de los Ríos Apurímac en Imantaro, en el BRAE, y la Policía Nacional del Perú incautaron una narcoavioneta de matrícula boliviana en una pista clandestina del distrito de Charate, provincia de la Convención, en Cusco. En el operativo, los ocupantes intentaron escapar estrellando la aeronave, que fue trasladada en helicóptero hasta Pichari para su resguardo. 7:13 minutos. Y Dina Boluarte, en el plano nacional, Dina Boluarte ha realizado 11 viajes internacionales desde que asumió la presidencia, acumulando un gasto de más de 2.288.000 soles en pasajes y viáticos. Además, permaneció fuera del país durante 53 días. Sus salidas incluyeron 3 viajes a Estados Unidos, 2 al Vaticano y visitas oficiales a Brasil, Alemania, Italia, China, Suiza, Ecuador, Francia, Japón e Indonesia. En todas las comitivas, acompañada también por ministros o personal de presidencia, lo que generó críticas sobre la magnitud del gasto público. ¿Cuánto ha gastado doña Dina Boluarte? Más de 2.288.000 soles en 11 viajes al exterior del país. Y por viaje casi 250.000 soles, ¿no? Más o menos. Más o menos. Mira, por viaje. Provecho con la presidenta. La presidenta viajera. ¿Para cuándo la seguridad en nuestro país? ¿Y para cuándo la lucha contra el terrorismo urbano? 7:14 minutos, mi estimado Hernán Zulca. El gobierno, amigos oyentes, ha creado el programa de alimentación escolar, PAE, que reemplaza al extinto Huasimicuna mediante el decreto supremo número 008-2025 del MIDIS. Tendrá una vigencia de 10 años y estará a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con el propósito de garantizar el servicio alimentario nutritivo y complementario en educación inicial, primaria, secundaria, incluyendo poblaciones indígenas amazónicas, jornada escolar completa y modalidades diversificadas. Van cambiando de nombre, ¿no? Antes era Caliwarma, luego Huasimicuna, ahora, amigos oyentes, va a ser el programa de alimentación escolar. Luego, no sé, de acá a un par de años, ¿qué nombre lo pondrá? Bueno, cambian el nombre de acuerdo a la conveniencia. 7:15 minutos. Mario Vizcarra, hermano de Lagarto, del expresidente Martín Vizcarra, expresó su rechazo contundente a la prisión preventiva impuesta contra su hermano, cuestionando que el juez Jorge Chávez haya invocado la falta de arraigo familiar, un argumento que, según él, no figura en los alegatos del fiscal, y calificó la medida como parte de una persecución política, asegurando tener confianza en que el fallo será revertido, y afirmó que Martín aún podrá postular a las elecciones generales en el año 2026. ¿Qué fue con el bebito Fiu Fiu? Con prisión, ¿no? Pues lamentable la información que llega desde el ámbito nacional. 7:16 minutos. La Presidencia de Consejos de Ministros creó una mesa de trabajo multisectorial para impulsar el desarrollo del nuevo distrito de Santa Rosa de Loreto en Mariscal Ramón Castilla. Estará presidida por la Secretaría de Descentralización e integrada por ministros y ministerios, el gobierno, amigos oyentes, regional, autoridades locales y representantes de la sociedad civil. Su objetivo es elaborar una agenda de desarrollo con acciones e inversiones a corto plazo, además de fortalecer la institucionalidad.
Con 16 minutos, la Corte Suprema evaluará el 21 de agosto en la audiencia virtual un nuevo pedido del expresidente Pedro Castillo para dejar sin efecto su prisión preventiva dictada tras el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. El juez supremo Juan Carlos Checkley escuchará los argumentos de Castillo desde el penal de Barbadillo en Ate, junto con los de su defensa y la representante del Ministerio Público, para decidir si permite que el expresidente enfrente el proceso en libertad en su etapa de juicio oral, donde el Ministerio Público exige una pena de 34 años de prisión. Bueno, ¿cómo es que cada vez que se presenta don Pedro Castillo dice que no, yo todavía soy presidente? No, sigo siendo presidente. Eso del 7 de diciembre del 2022 no era yo. Era una inteligencia artificial. Hasta eso han comenzado a sacar, mi estimado Hernán. Así es, amigos oyentes. Pero bueno, ahí viene afrontando Pedro Castillo en este caso, su caso, ¿no? Pero sin embargo, amigos, cada vez que sale Pedro Castillo dice, oye, mira, yo rechazo la justicia, que no está a mi favor, bueno, muchas cosas. Hay incluso momentos donde falta el respeto a los jueces que están presidiendo, pues, la mesa, ¿no? Pero sin embargo, amigos oyentes, habrá que esperar qué es lo que va a suceder en este tiempo cuando Juan Carlos Checkley escuche pues los argumentos de Pedro Castillo desde el penal de Barbadillo y bueno, junto a su defensa y también a los representantes del Ministerio Público para decidir si el expresidente enfrente su proceso en libertad en su etapa de juicio oral. Bueno, qué es lo que sucederá en los próximos días. Vamos con más noticias, amigos oyentes, en el ámbito nacional, y el congresista Héctor Acuña, Honor y Democracia, amigos oyentes, presentó el proyecto de ley de reforma constitucional número 12081, que propone modificar el artículo 115 de la Constitución para que en caso de ausencia del presidente y de los dos vicepresidentes, el presidente del Consejo de Ministros asuma temporalmente el despacho presidencial. La iniciativa busca garantizar la continuidad del Poder Ejecutivo y evitar vacíos de autoridad ante la inaplicabilidad del mecanismo actual. 7:19 minutos. Vámonos al plano internacional. España enfrenta incendios forestales devastadores en el noroeste y oeste, principalmente en Galicia, Castilla y León, Asturias y Extremadura, que han arrasado decenas de miles de hectáreas de plantaciones. El gobierno desplegó pues también cerca de 3.500 militares y activó el Comité Estatal y de Coordinación para los Incendios Forestales. Las autoridades han pedido a la población confinarse ante la emergencia, resguardarse. Está muy fuerte estos incendios forestales producidos allá en España, lamentable. ¿En qué localidades? En Galicia, Castilla de León, Asturias y Extremadura son las zonas que están afectadas. Más de 3.500 militares están trabajando para apagar el fuego intenso allá en España. Internacionales. La Defensa Civil de Gaza informó el sábado que al menos 22 palestinos, incluidos varios niños, murieron a causa de disparos y bombardeos israelíes, principalmente en los barrios de Zeitún y Tal al-Awa, donde más de 50.000 personas sobreviven sin agua ni alimentos. La situación fue calificada como catastrófica y se dijo que los equipos de rescate no pudieron acceder a muchos heridos. 7:20 minutos. Entre tanto, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, propuso explorar un acuerdo de paz integral para poner fin a 3 años y medio de guerra en Ucrania, luego de una reunión con su homólogo, el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, esto en Alaska. No logrará asegurar un alto al fuego. Según Trump, todos coincidieron en que la mejor manera de poner fin a esta horrible guerra entre Rusia y Ucrania es llegar directamente a acuerdos de paz y no a un simple alto al fuego que a menudo no se cumple, dijo pues así el presidente de Estados Unidos. Sin embargo, pues el presidente ruso Vladimir Putin también tiene sus exigencias. Vamos a ver qué dirá Volodymyr Zelensky. Se está anunciando una próxima reunión entre el presidente de Rusia, el presidente de Ucrania y también Donald Trump como mediador. 7:21 minutos, Guayaricuna Panaicuna, aquí en el informativo Huillaricuy. Nos vamos de inmediato a conocer la información en el plano deportivo. ¿Qué está pasando en los deportes?
7 de la mañana con 21 minutos. Universitario de Deportes volvió a dejar escapar un triunfo y empató 1-1 con Sport Huancayo el domingo último en Huancayo. Un resultado que le hizo perder el liderato del torneo clausura. Con este punto, Universitario se queda en el segundo lugar, en la posición número 2, con 14 puntos. 2 puntos menos que el Sporting Cristal, que ya llegó a los 16 puntos, ¿no? Y está preocupando el desempeño del equipo del Universitario de Deportes después de la desastrosa goleada que sufrió en manos del Palmeira por Copa Libertadores en condición de local. Ahora este empate agónico en Huancayo hace pues poner en el ojo de la tormenta al entrenador Jorge Fossati. Vamos a ver cómo le va a Jorge Fossati próximamente, mi estimado Hernán Zulca. Bueno, vamos a ver cómo le va al Jorge Fossati, amigos oyentes, director técnico de Universitario de Deportes. Y cuando jugó pues con el Palmeiras de Brasil, se le vio un poco preocupado, asustado al director técnico de Universitario de Deportes. No sabía pues cómo en este caso plantear el equipo para volver en este caso a poder respirar, y sin embargo el Palmeiras de Brasil terminó ahogándole al equipo crema allá en el estadio de Ate, en el estadio monumental de Universitario de Deportes. Bueno, amigos oyentes, el partido de vuelta se realizará el día jueves en Palmeiras de Brasil, y muchos dicen que ya no se presente ya Universitario de Deportes al partido de vuelta, le conviene, pero sin embargo Universitario de Deportes estará presente en Palmeiras, en Brasil, para jugar el partido de vuelta el día jueves. El director técnico, amigos, de Universitario de Deportes, el director deportivo, estamos hablando de Universitario de Deportes, Álvaro Barco, también ha expresado su molestia tras el polémico gol anulado a Alex Valera, que pudo significar el 2-0 frente a Sport Huancayo. Lo calificó de escandaloso y denunció que parece que hay una consigna para bajarse a Universitario de Deportes, exigiendo que si lo quieren vencer, que sea en buena lid, en la cancha. Bueno, son cosas que suceden, ¿no? Y a veces sucedió lo mismo cuando Universitario de Deportes jugaba con algún equipo de provincia. No lo cobraron pues penal al equipo de la provincia, ¿no? Digamos en este caso Cusco Fútbol Club. Y bueno, por ahí cayeron también igual las críticas y dijeron, bueno, todos están a favor de Universitario de Deportes. Hay situaciones que se pueden presentar, y el día de ayer fue esto donde anularon un gol a Alex Valera, con el cual hubiese podido ganar Universitario de Deportes 2-0, pero sin embargo, amigos oyentes, anularon y Universitario se llevó los 3 puntos. Pero esto no merece pues a decir de que hay, digamos, intenciones de bajarse a Universitario de Deportes, a que en este caso de repente no quieren que sea campeón en el torneo clausura. Pero sin embargo, amigos oyentes, hay muchos partidos todavía por jugarse en la Liga 1. Y el día de ayer también el Cusco Fútbol Club ante Alianza Atlético, amigos oyentes, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, derrotó por la mínima diferencia 1-0, y lo cual le permite también sumar al cuadro cusqueño 3 puntos, y ya en este caso se encuentra con el total de puntaje con 15 puntos, y está a un punto del puntero de Sporting Cristal. Y bueno, amigos oyentes, veremos qué es lo que sucede en el próximo encuentro deportivo que se realizará por la Liga 1 del fútbol peruano. Y próximamente se vienen también importantes partidos, ¿no? ¿Cómo está el papá de América? ¿Cómo está el papá, el cienciano, mi estimado Hernán Zulca? Tengo entendido que se viene ya el partido de vuelta por lo que viene a ser la Copa Sudamericana ante el Bolívar de La Paz. Además que también no puede descuidar pues el torneo local, el Cienciano del Cusco. El cuadro imperial, amigos oyentes, Cienciano del Cusco, el día miércoles, bueno, el pasado miércoles, amigos oyentes, fue a Bolívar, en Bolivia jugó, amigos oyentes, y no le fue muy bien. La derrota lo tuvo el cuadro imperial por 2-0 frente al cuadro local, lo cual, amigos oyentes, le pone un poco complicado al cuadro cusqueño, porque el partido de vuelta se juega el día miércoles en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, por lo que el director técnico Carlos Decio tendrá que plantear una estrategia adecuada para poder remontar el resultado ante el resultado final que tuvo Bolívar
en Bolivia. Y por ello, amigos oyentes, ya en este caso vienen entrenando los jugadores del cuadro imperial, en este caso en la provincia de Anta, ahí tienen un estadio, vienen realizando las prácticas respectivas y además en esta fecha le tocó descansar al Cienciano del Cusco. Ojalá le haga muy bien pues este descanso y el día miércoles salga al gramado del Estadio Inca Garcilaso de la Vega para remontar este resultado y buscar el pase a lo que respecta a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Hay bastante expectativa por parte también de la hinchada imperial y las ventas para el estadio, las boletas ya están abiertas, las boleterías, desde 15 soles niños hasta 80 o 100 soles la tribuna occidente. Bueno, Chamicasan, Guayrecuna, Panaicuna, Hakuchu, que hay pausa Niscaman. Volvemos en unos instantes con más información a través de Willaricu y a través de Radio Surfo y La Voz de Todos. Nos vamos a la pausa y volvemos, Guayrecuna, Panaicuna. Nuevamente otro incendio el día de ayer se ha suscitado pues en los bajíos de la comunidad de Faco. Preocupante la situación que viene atravesando nuestros hermanos de Coyurqui y las comunidades. Así a simple vista debe haber más o menos 40, 50 hectáreas de terreno de pasto de cobertura natural y también parte baja afectada también lo que es la plantación de pino, una parte. Más que todo, y todo lo que es el cerco que está en las vicuñas también está quemado. Lutupin Cachans Baeji, en la provincia de Cotabambas. Y más cuesta, y Ustuchacuna, Sapuchacuna, Machaclachacuna, y más Pichinguya, Huaño, Cajpasto, Ruparon Checa, Mana, Retuñamuñacho, como debe ser ya, hasta Ocucamo, Gaicura, Pumina, y Chuntacamanaspa, Mana, como Antinacho, Retuñamo, Jay, Milaki, Baeji. Pero Mana Chicheta, la Tamasiliantis, ni Miracun, Pinchet Cana, y Mapajmicana, ni Spallatas, no hay con hasta Igupa, Caminacu y Cupacha, y Mapaj, Can, Hatishan, Fosporote, Paipa, este, y Chat Canejo, y Mapajmicanar, ni Spallak, ni Nacuico. Anche Chirik controlan acceso, Anche Chirik, son conchos mancher, Hatun Charing, Mariklakiku. Sapanca, comunidad Zapalicuiman, autores conata, seguramente Sapan, comunidad conata, autores en Chicona, Che, amigo en Chicona, sanción, mis catas ciudades, Che, Piconacha, Rufachichan, Piconacha, Canas en Che, todo ese, porque que Canaya, Nicho, daño, Moriqui, las canches, porque Sapan, las canches. Entonces, señor, yo creo que frente a esos problemas, ya nuestras autoridades provinciales de Titán ya deben tomar cartas en el asunto de denunciarlo. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricuy. 7 de la mañana con 29 minutos, Guayrecuna, Panaicuna, Cay, Guayrahuasinchis, Surfo y Yapanchis, Remaining. Hernán Zulca, nos vamos con la información a esta hora de la mañana. Así es, amigos, antes de ir al desarrollo de la información, tenemos un contacto telefónico con nuestro gran amigo don Oliver Chávez Conilla. Oliver, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Panaicuna, Radio Surfo y Lancasuna, que somos Guayrahuasinchis, Ganta, Cangunazo, Somacht y Mimana, Huilaquipunata, en Terlastama, Cherichimusanquis. No vamos a tan sapo totamantan uyarika muy kis kan kunas uyarika msaigista chay naja tomachata rimarim saranquis chay naos runa masinchiskuna ni sutaña kajmanta kaj ninakunata kana ninakunawan kanayamsanku urqunchishkunata pastunchishkunata chaytan millayta ruwasanchis kay runa masinchiskuna hay veces chaywanmi kay pachamamanchishpapas sunkun imakuyaytan nanan hinaspan arlatani pastunchikanta kanaypunchik pastukanta imata kuna uywanchis nijunka chaywankuna wani uywanchikuna waniyamunka chaymanta nuqanchistaq waqchayayman aykuyusunchis kaq runa masinchiskuna manañan kañachus conscientanku karuq llantankunata kanayapushanchis parukunata ruwaspapas qopakunatapas juntasur kanayapushanchis llankatan chaykunata ruwasanchis runa masiykuna chay millay yuyayninchista qhipamanmi churananchis kaq chaynallataqmi chay huk escuela padres chay kakunatapas ruwarinanku hamawt'akunapas paykuna sapapunchay kashanku mas padres familiakunawan anchaykunawan umalliqkunawan lasta umalliqkunawan llapan juntanaykus warmakunapi anchayshina allin kay resultado nisqa kama wiraqucha amigukuna y después nisankis sumaqta kaqkunaqa ña Coyurqui llaqtaypipas carreterakunata ulluyukunaman ruwanqakuña allinmi qayninpas killallapi minera Las Bambas chay tractorkunata ojalá que la alcaldekunapas chay tractorkunatapas qawarinkuman paykunapas kashan hina hay veces manata qullqinkuta paykunaqa chayqa imaymanata
Chay wakiruna kuna chalikianan ko korapon akna kuna malurarapon chay nomás antes putaran tractor kuna volcate kuna koyur que municipio penas chay alcalde kuna Alfredo Cercera chay golang ma koyur chay pakal kuna volcater pating alim volcate kuna chatara toko ba akna hunt awestos la casa ho hatun kanchun casa anjay pichay kuna pues maltea ruang ojalá autoridades kuna tompat conciencia te chores banco somos hasta llegando a administrar como chay nang wai que no Marini, Muchas gracias, Oliver, y no deja usted de tener razón respecto a estos incendios forestales, ¿ah? Y también al adecuado cuidado que tenemos que tener con nuestras maquinarias en nuestras municipalidades. Oliver, le agradecemos, muy buenos días, hasta la próxima. Bueno, y así como Oliver, ¿no? Nosotros nos sumamos a este pedido desde Radio Surfui. Muchas municipalidades, muchas comunidades están recibiendo importantes maquinarias, tanto de línea amarilla, también maquinarias agrícolas, para mejorar la calidad de vida de nuestros pobladores. Hace poco en Japajmarca, distrito de Chumbivilcas, se han entregado maquinarias en convenio con la municipalidad, maquinarias agrícolas. La municipalidad distrital de Mara tiene un pool de maquinarias para el desarrollo de obras civiles, ¿no? Una excavadora, retroexcavadora, cargador frontal, volquete, ¿qué más? A ver, por ahí me estoy olvidando de alguna otra maquinaria. Sin embargo, nuestras municipalidades y nuestros, en este caso, nuestras autoridades tienen que gestionarlo bien, hacer el mantenimiento correspondiente, cuidar la maquinaria, conseguir un buen operador que se haga responsable de esa maquinaria. Porque lo que no queremos es que más adelante pues esta maquinaria esté botada en un canchón. No queremos que esta maquinaria se vuelva inservible en menos de un año. No, lo que queremos es que dure y genere oportunidades para nuestros hermanos. Ojalá que nos estén escuchando nuestras autoridades. Y por favor, antes de que le demos pase a don Aquiles Abarca, que ya está en la línea telefónica, señores, hermanos, dirigentes de las comunidades, frentes de defensa, municipalidades, tenemos que capacitarnos pues sobre los temas de incendio forestal. ¿O vamos a seguir permitiendo más víctimas, más personas que estén muriendo a causa de estos incendios forestales? Se necesita hacer talleres de sensibilización, trabajar en medios de comunicación respecto a los incendios forestales. ¿Cómo prevenir? ¿Por qué no hacer un incendio forestal? ¿Cuáles son las penas de cárcel? ¿Por qué hay penas de cárcel? Porque estamos ahí generando consecuencias graves a nuestra fauna y a nuestra flora. La hora nacional, 7:34. Vamos, don Hernán Zulca. Nos vamos hasta el distrito de Tambobamba, amigos oyentes, porque ya estamos en contacto con don Aquiles Abarca desde el distrito de Tambobamba para que nos dé la información. ¿Cómo viene hasta el momento el distrito de Tambobamba? Don Aquiles, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido al informativo Huilaricuy. Mis amigos Hernán, César, muy buenos días. Bueno, aquí en Tambobamba, pues la semana ha sido bastante caluroso, bastante ameno, porque hemos estado de fiesta, festejando pues a la patrona del pueblo de Tambobamba, a la Virgen Asunción, o sea que a Mamacha Asunta, si lo llamamos, ¿no? En general. Así que con diferentes actividades, bueno, se han concluido su cargo, su responsabilidad como cargones, como mayordomos, prácticamente 2 familias, donde, bueno, pues hubo más de 30 grupos de danzantes, qué bonito, de diferentes lugares, los danzantes desde Puno, Arequipa, bueno, Cusco, ni hablar, y de acá, de nuestra provincia también, danzas tradicionales, costumbres, con todo ello participaron. Y el día 15, en su día central, pues la Virgen se dio una vueltita, pues procesión por el contorno de la Plaza de Armas de Tambobamba. Luego se inició, pues, para la participación de los danzantes en forma coordinada, en forma ordenada, donde ha concluido 8 a 9 de la noche. Así que ha estado muy caluroso la fiesta. El día sábado, primer día de la corrida de la familia Arredondo a Pasa,
Y el día de ayer pues ha concluido con segunda corrida con familia en calle y menor, su esposa del sitio aquí del profesor Héctor Calle Mosqueta, y su esposa, la profesora Rocío Menor de Akira. Así que ha habido pues bastante concurrencia, buena corrida, buenos toreros, los 2 días también. Así que hoy día es Cachar Party, ya pues a la banda, a los visitantes, a todos ellos hay que hacer su Cachar Party, su despedida, ¿no? Así que ha estado muy bonito. Ahora viene pues, se viene cumpliendo ya desde días antes con diferentes actividades por el aniversario de la provincia. A pesar que nuestro aniversario, pues amigo César, amigo Hernán, deberíamos de festejar tan igual que provincia de Chumivilcas, provincia de Paruro, Calca, como Paucartambo y otras provincias a nivel nacional, 21 de junio. Pero no lo estamos haciéndolo porque, bueno, pues no sé con qué motivo, pues 30 de agosto lo festejo, yo mismo no tengo conocimiento. Inclusive el retorno, que lo llamamos de institución de la provincia, ha sido un 10 de marzo. En 1960, ni siquiera ese 10 de marzo no lo festejamos. Entonces acá mi pregunta, ¿a qué se debe? ¿Cuál es el motivo para festejar? Claro que yo no puedo hacer pregunta tampoco a las autoridades actuales, ni al alcalde actual, a nadie, sino que esto se viene festejando desde 1960, prácticamente 61 sería, festejando esta fecha. Pero, ¿qué se puede hacer para algún día? Yo pienso que tenemos que pensarlo bien y ponernos la mano al pecho en su conjunto por la provincia de Cotabambas, los ciudadanos de la provincia de Cotabambas, para poder aprobar o desaprobar para el festejo un 21 de junio, pues prácticamente, ¿no? Que es fecha de nacimiento de nuestra provincia, ¿no? Y que está por documento también, así que todo eso veremos ya en lo posterior. Así que el día 22 y el día 23, feria agropecuaria, donde acá en el lugar de Parco Pampa está el frontis de la comunidad de Yanaca, yendo de Chalhuahuacho, la última comunidad de prácticamente para entrar, para llegar a Tamobamba es Yanaca, ¿no es cierto? Entonces, al frente, ahí, al canto del río, hay una pampa grande. Ahí se han instalado prácticamente para la feria agropecuaria los días 22 y 23, mis queridos paisanos, y hay que participar seguramente. Sus animales ya van a traer, porque traen también desde muy lejos, o sea, de acá de nuestra provincia. ¿Desde dónde? Desde Orcontaqui, de aquí ahora mismo está muy distante a ese lugar, me dicen, me indican, pero me falta conocer. Desde allí traen y de diferentes lugares de nuestra provincia de Cotabambas, así que seguramente también esta vez van a participar como ya es de costumbre. Así está, mis queridos amigos Tamobamba, y ya pues se viene cumpliendo, como vuelvo a decir, que diferentes actividades según el programa general para festejo de nuestra provincia de Cotabambas, o sea, para el aniversario. Amigo Hernán, amigo César. Perfecto, Aquiles. Nosotros también vamos a estar presentes en el aniversario, siempre acompañando a nuestra provincia, ¿no? Estamos ya de fiesta, ha pasado esta bonita fiesta de nuestra mamita Virgen Asunta, ¿no? Y seguramente lo han festejado muy bien. Hemos hecho el seguimiento a través de las redes sociales de las actividades que han desarrollado, tanto la corrida de toros, la procesión, en fin. La fe mueve montañas, dice, ¿no? Ahora se viene el festejo por la restitución de nuestra provincia de Cotabambas. Pasemos de lo mejor, nosotros también vamos a estar visitando a la feria y le deseamos todo lo mejor siempre a nuestra provincia de Cotabambas. Don Aquiles Abarca. Así es, amigo César. Bueno, conmigo hasta el próximo día, pues muy amable por darme este espacio, y un abrazo a la distancia, amigo César y amigo Hernán. Buenos días. Muy buenos días, hasta la próxima. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 7:41.
7:41 Guayricuna Panaykuna. Chami casi Enrique que hay informativo Willarico y Niscapi. Se va a dar una importante inauguración el día de hoy en Coyurqui, ¿no? Nuestros hermanos de Coyurqui van a tener una nueva carretera. Estamos hablando pues de, hoy día a las 10 de la mañana se da la inauguración oficial de la carretera de Chuyuyu en el distrito de Coyurqui, en la región Apurímac. Una importante obra vial que demandó una inversión total de más de 4.900.000 soles. La nueva infraestructura permitirá, pues mejorar la conectividad de la zona, facilitar el transporte de los productos agrícolas y ganaderos, así como dinamizar la economía local e integrar pues de manera más eficiente a las comunidades de este centro poblado, ¿no? Sobre todo en temas de comercios y servicios. La Municipalidad Provincial de Cotabambas está desarrollando pues la invitación correspondiente a que pueda hacer la población de esta comunidad y también aledaños a participar de esta importante inauguración de esta carretera a Chuyuyo, allá en el distrito de Coyurqui. Nos vemos en Chuyuyo, que hay inauguración. Nescata, mamita cuna, papito cuna. 7:42 aquí en Willarico y vámonos de inmediato con más información. Hernán Zulca, adelante. Así es, César, nos vamos hasta el distrito de Chalhuahuacho. Ahí está el padre José Manuel Vizcarra con actividades parroquiales que viene impulsando, amigos oyentes, a través de la pastoral juvenil, donde también tienen un lema, Peregrinos de Esperanza, y seguramente es algún llamado del Papa León XIV que viene haciendo pues siempre partícipes a los jóvenes en estos temas de evangelización. Y por ello ya estamos en contacto con el padre José Manuel Vizcarra en el distrito de Chalhuahuacho para que nos dé la información sobre este tema y también de lo que viene realizando una gran rifa jubilar con premios que también seguramente se realizará el día 28, nos dicen, 28 de agosto. Para que nos dé detalles, ya estamos con el padre José Manuel Vizcarra. Padre, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido al informativo Willaricui. Muy buenos días, hermanos. Sí, que Dios los bendiga y por esta oportunidad también que nos están brindando, agradecemos de antemano. Sí, en primer lugar, informarles que tenemos la segunda jornada regional de jóvenes, aquí en Chalhuahuacho. Se va a realizar el 26, 27 y 28 de septiembre. Para ello, estamos organizando una gran rifa jubilar para sacar fondos porque se está esperando, Dios mediante, ojalá que se pueda tener a unos 1,000 jóvenes de toda la región de Apurímac. 1,000 jóvenes de toda la región de Apurímac. No solamente es la prelatura de Chuquibambilla que comprende las 3 provincias altas, Antabamba, Cotabamba, Sigrao, sino que son las 7 provincias de toda la región Apurímac. Entonces, para ello, que se va a realizar esos días, va a haber, ya hay un programa, está una programación bonita que ya se va a decir a su debido tiempo, pero para esta segunda jornada regional de jóvenes tenemos una gran rifa en la cual se va a realizar el día, como tú lo bien has dicho, el 28 de agosto a las 10 de la mañana en el frontis de la parroquia Santiago Apóstol de Chalhuahuacho, teniendo diversos premios también, y el lema de toda esta gran rifa es Peregrinos de Esperanza, y como tú habías mencionado también el inicio del Papa Francisco, que invitó a este gran jubileo, que estamos en un año de jubileo desde el 2024, el 24 de diciembre hasta el 2026, 6 de enero, es el año del jubileo, el año de gracia. Entonces, el Papa Francisco convocó a ello, y el Papa León XIV es el que está continuando con toda esta gran gracia de Dios especialmente. Y nosotros aquí con esta gran rifa jubilar invitamos a todos nuestros hermanos, a todos aquellos que quieran unirse a esta gran marcha, a esta gran campaña de profundos para la segunda jornada regional de jóvenes, que tiene el lema Peregrinos de Esperanza también. Y los premios de esta gran rifa jubilar son un frigider, lavadora, licuadora, microondas, un televisor de 42 pulgadas, celular, licuadoras, batidoras, saco de arroz, saco de azúcar, plancha, perfume, equipo de sonido y muchos premios sorpresa más. ¿Y cuánto está este ticket? El ticket está 5 soles, 5 soles. En primer lugar, agradecer
Sonidos Gatuso, nuestro hermano Arnaldo, nos está apoyando ya, desde ya nos va a apoyar en esta segunda jornada para poder compartir con todos los chicos, con todos los jóvenes de toda la región de Apurímac. Y también invitar a todos nuestros hermanos que todavía no han adquirido su rifita, y invitarles a ustedes también de la radio, a ver si nos pueden colaborar con un talonario y hacerles recordar a nuestros hermanos también de las Bambas que hemos solicitado también el apoyo para esta jornada, que si nos pueden apoyar con polos, todo ello, y con colchones también, porque necesitamos dónde se van a hospedar los chicos. De hecho que no van a ser con camas, con todo ello, pero tiene que tirar colchones. Estamos esperando también que nos apoyen con ello a las personas encargadas de esto. Creo que es el ingeniero Moisés que se encarga de esto. Estamos esperando desde marzo la respuesta también para poder ya de una vez tener su respuesta. Sé que están en muchas actividades, pero necesitamos también tener una respuesta positiva para este gran evento. No es solamente el distrito de Chalhuahuacho, es la región de Apurímac, y sería no tan agradable que las Bambas esté de un lado, ¿no? Sino que las Bambas, como una gran empresa minera que lleva a todos el bienestar, y que no esté en este trabajo con la pastoral juvenil, sería algo negativo, ¿no? Entonces esperamos la respuesta positiva de este documento que hemos presentado el 15 de marzo, y esperemos la respuesta también, y que nos apoyen con todos los radioescuchas, también con la gran rifa jubilar en este gran momento que estamos esperando, y la organiza la Pastoral Juvenil, como tú bien has dicho, el 28 de agosto se realizará. Nosotros en la prelatura de Chuquibambilla somos 9 parroquias, y en la prelatura en la diócesis de Abancay son 19 parroquias, casi el doble. Entonces, todos ellos vamos a trabajar y vamos a caminar juntos por el bienestar de los jóvenes. Hoy más que nunca tenemos que llevar, dice el Señor también, dejen que los niños vengan a mí, ¿no? Y entonces tenemos que trabajar por ellos, por los jóvenes, hoy más que nunca, para que podamos acercarlos al Señor y evangelizar según su palabra. Como dijo el Papa León XIV, jóvenes, ustedes son la sal de la tierra y luz del mundo, y eso, no tengan miedo. Y ello también va a haber, ya tenemos también, ojalá que nos puedan apoyar ustedes a su debido tiempo. Las inscripciones para esta segunda jornada ya están en las redes también, todo es virtual, todo se está realizando, y agradecer a ustedes por todo este tiempo que nos están brindando para publicitar la gran rifa jubilar de Peregrinos de la Esperanza. Padre, buenos días, le saluda César Loaiza. Por favor, ¿nos repite para cuándo se va a desarrollar este encuentro? El encuentro de segunda jornada regional de jóvenes Apurímac 2025 va a ser el 26, 27 y 28 de septiembre. 26, 27 y 28 de septiembre, que se va a realizar aquí en Chalhuahuacho. La rifa es el 28 de agosto, es pro fondos para este encuentro. Listo, el 26, 27 y 28 de septiembre. ¿Cuántos jóvenes aproximadamente se prevé recibir de toda la región de Apurímac en el distrito de Chalhuahuacho? Unos 1,000 jóvenes estamos pensando, y estamos viendo ello también y tenemos que trabajar con esta rifa porque las inscripciones van a ser cero, no va a haber cobro por inscripción. De hecho que tienen que inscribirse para poder tener en cuenta todo la logística, pero de ahí tener, se va a realizar también cosas muy importantes en este evento, en el cual también necesitamos el apoyo de esta gran rifa para solventar esos gastos de estos jóvenes que van a venir a nuestro distrito. Por ejemplo, de Chincheros, para aquí el gasto es de movilidad, más o menos unos 140 soles para cada joven. Entonces, por eso estamos cero costo de la segunda jornada, pero tratamos también de coordinar también. Y agradecemos de antemano a todos aquellos que nos han donado los premios de esta gran rifa. Nos están donando los premios para poder sacar algunos fondos. Agradecemos también a Restaurantes Tafú, a varios que nos están ayudando para poder ver también
a CONEMAC, esperemos tener una respuesta positiva de ellos en este apoyo, y a todas las instituciones y empresas de Chalhuahuacho, que ya vamos a ir tocando poco a poco las puertas para que nos puedan ayudar. Importante lo que usted dice, por favor, nosotros desde Radio Surfui, muy aparte de también hacer el llamado a Minera Las Bambas, también hacemos el llamado a nuestros hermanos empresarios locales, ¿no? Hay una infinidad de empresarios locales que, por favor, pongan un granito de arena, porque se prevé la llegada de un promedio de 1,000 jóvenes de la región Apurímac para este encuentro de nuestra parroquia de Chalhuahuacho, ¿no? Cuando el 28 de agosto se va a desarrollar una rifa. Padre José Manuel, por favor, díganos dónde pueden comprar las rifas, dónde están vendiendo y quiénes, en qué lugares se puede ubicar los puntos de venta de la rifa de Profondos para este encuentro de jóvenes. Bueno, pues nosotros normalmente después de cada Eucaristía estamos personalmente entregando las rifas a los que desean apoyarnos. Eso a partir de las 6 de la tarde, porque muchos trabajan durante el día. Entonces 6 de la tarde está abierta la iglesia hasta las 7 para poder acercarse, para poder apoyarnos. De hecho, que ya se le entregó a algunos presidentes de comunidades como Chila, Tambuya, al alcalde Raúl, también el señor alcalde de Chalhuahuacho nos ha apoyado también. Los regidores tienen cada uno su talonario y esperemos que nos apoyen también ellos, y a la población, como usted dice, las empresas. Sí, de hecho que las empresas nos pueden apoyar, pero estamos viendo también la logística, por ejemplo, de los restaurantes que nos puedan apoyar con algunos tal vez con el menú, ayuda. Vamos a tener una reunión previa, probablemente el 25 de este mes, para poder organizarnos también cómo sería toda el encargo de dar alimentación. Son alrededor de 8 comidas para 8,000, serían 1,000 por cada comida, 8,000 personas, ¿no? Más o menos para ello sería este evento, y es un evento Dios mediante, con la providencia de Dios, todo saldrá según la voluntad de Dios también. Y todo va a salir bien, ¿no? Sí, todo va a salir bien. Yo tengo la fe en nuestros hermanos del distrito de Chalhuahuacho. Seguramente todos se van a sumar, porque en realidad también vamos a darnos a conocer la calidez humana que tenemos en el distrito de Chalhuahuacho. Son jóvenes que van a venir de todas las provincias de la región de Apurímac, de las diferentes parroquias, a un encuentro regional. Son más de 1,000 jóvenes, y el movimiento logístico que se tiene que hacer para la atención de todos estos jóvenes visitantes es bastante amplio, y tenemos que sumar esfuerzos. No sé, los presidentes de barrio, no sé, hacemos el llamado a don Franklin Encalada, a la presidenta Carmen Alto, a la señorita Evelyn Silva, y presidentes de diferentes comunidades, para ver cómo nos organizamos y hacer quedar bien a nuestro distrito de Chalhuahuacho ante la presencia de más de 1,000 jóvenes en este encuentro, en esta segunda jornada por la juventud de Apurímac, que está organizando nuestra parroquia de Chalhuahuacho. Padre José Manuel, desde la radio nosotros tenga toda la confianza de que nosotros vamos a difundir, incluso vamos a hacer un spot para poder promocionar su rifa y pasarlo en diferentes medios de comunicación. Nosotros nos comprometemos a eso, es un granito de arena que hacemos desde aquí, desde el equipo de Radio Surfui, y por lo tanto más adelante le voy a pedir más datos para ver dónde podemos adquirir estas rifas, y de esta manera recaudar fondos para la atención de estos jóvenes que van a visitar el 26, 27 y 28 de septiembre nuestro distrito de Chalhuahuacho, padre. Sí, y agradecer también a los presidentes barriales, sí, de hecho que usted mencionaba a Franklin, de presidente de Huichaipampa B, y también él nos ha colaborado ya con un talonario, Isaac también con un talonario, de hecho que la señora Porfiria, tanto como regidora y como presidente de barrio Patrono Santiago, también nos ha colaborado, y esperemos que las diferentes autoridades también nos puedan colaborar, ¿no? Especialmente el barrio Carmen Alto, la comunidad Carmen Alto, es de hecho que nos podamos organizar para poder recibir a estos jóvenes. Más que todo en antesala es la gran rifa jubilar. Y agradecer a ustedes y a todos los medios de comunicación que nos están apoyando ya, y especialmente a todos nuestros hermanos de diferentes partes del Perú. Yo he tenido la dicha de trabajar en el norte del Perú, en
en Piura, en Trujillo, en Pacasmayo, y ahora estoy por aquí, por el sur. Entonces, hay muchos hermanos que nos apoyan desde esos lugares porque saben muy bien cuál es el trabajo que se realiza como iglesia, ¿no? Perfecto. Le agradecemos, Padre José Manuel. Nosotros por interno nos vamos a estar contactando para ver cómo apoyamos desde también el equipo de Radio Surfuy. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias a ustedes, bendiciones, Dios les bendiga. Buenos días, gracias. 7 de la mañana con 56 minutos. Hay un trabajo bastante arduo que se va a desarrollar para la atención de esta visita de estos jóvenes, y en realidad este es un trabajo que tenemos que desarrollarlo de manera conjunta. No solo le vamos a dejar al párroco, ¿no? Ya, bueno, el párroco está organizando y hay que dejarlo, ¿no? Tenemos que trabajar todos, porque finalmente la imagen que se van a llevar va a ser del distrito de Chalhuahuacho, ¿no? Y hay que atenderlo. Seguramente tienen un programa que van a desarrollar dentro de estas actividades en el distrito de Chalhuahuacho, y vamos a ver cómo pues podemos apoyar desde la Radio Surfuy, la voz de todos. Atención, 7 con 57 minutos. Vamos a otro tema. ¿Qué está pasando? Bueno, ha salido una última encuesta de Datum Internacional, publicada por el diario El Comercio. Y muchísima atención, esta encuesta va directamente a la aprobación de la gestión de la presidenta de la República, Dina Boluarte. ¿Qué ha pasado? Muchísima atención. Dina Boluarte llega al 96% de desaprobación en encuesta de Datum. La desaprobación de Dina Boluarte subió al 96%, según Datum. Solo un 3% de ciudadanos a nivel de todo el Perú aprueba su gestión, la cifra más baja desde que asumió la presidencia. La última encuesta de Datum Internacional, publicada por el diario El Comercio, demuestra que la presidenta Dina Boluarte alcanzó su más alto índice de impopularidad, 96% de desaprobación. A nivel nacional, su aprobación se redujo solo al 3% en todo el país, mientras que un 1% no precisó su opinión. El resultado marca el punto más bajo de respaldo ciudadano desde el inicio de su mandato. 96% de desaprobación de la presidenta Dina Boluarte, según una encuesta a nivel nacional. Y los temas de inseguridad, temas de desarrollo productivo, entre otros, son los que le están generando pues problemas y desaprobación, descrédito a la mandataria. 7 con 56 minutos. Vamos con más información, Hernán Zulca. Vamos, amigos, con el intendente regional, con el doctor Fidel Wilfredo Tito Vilches, amigos oyentes de la SUNAFIL, para hablar de un tema muy importante sobre modalidades formativas laborales, lo cual lo damos la cordial bienvenida al doctor Fidel. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido al informativo Willaricui. ¿Cómo está? Muy buenos días. En primer lugar, quiero hacer llegar el saludo del titular de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, señor Michel Guevara Varela, y a su vez agradecerle a ustedes por permitirnos abordar un tema importante, ¿no? Como es las modalidades formativas en relación a los derechos de los jóvenes en prácticas preprofesionales y profesionales. Eso en ocasión de la conmemoración del Día Internacional de la Juventud. Por otro lado, quiero manifestarles a su distinguida audiencia que la SUNAFIL, como ente rector de la Inspección de Trabajo, tiene como función vigilar y exigir el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y las condiciones contractuales en el régimen laboral privado y de aquellos trabajadores que, prestando servicios en entidades del sector público, se encuentran sujetos al régimen laboral de la actividad privada. En ese sentido, la SUNAFIL realiza diversas acciones para promover la cultura de prevención de riesgos laborales, con el fin de minimizar la probabilidad de ocurrencia de incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Perfecto, doctor Fidel. Y bueno, es muy importante de que los jóvenes también conozcan, ¿no? O sea, cuáles son los derechos cuando realizan las prácticas preprofesionales, ya sea de repente en instituciones públicas o privadas, y por ello es muy importante hablar de este tema sobre modalidades formativas laborales, por lo que es muy importante brindar esta información a los jóvenes. ¿Cuáles serían, doctor Fidel, digamos en este caso, los derechos que podía ganar un practicante en las instituciones públicas o privadas? Bien, como
sabemos, nosotros tenemos dos tipos de modalidades formativas, ¿no? Hay prácticas preprofesionales y prácticas profesionales. Las prácticas preprofesionales son dirigidas a estudiantes de universidades o institutos que aún no concluyen sus estudios, y las prácticas profesionales son dirigidas a egresados de universidades o institutos que han terminado su formación académica y buscan fortalecer su perfil profesional antes de incorporarse como trabajadores formales. Respecto a los derechos de los practicantes, debo indicar de que ellos tienen una subvención económica mensual. El monto referencial es de 1.130 soles, ¿no? Si la práctica es de duración menor, entonces el pago es proporcional a es decir, si trabajan menos, obviamente le tienen que pagar menos. Por otro lado, también tienen derecho a una media subvención adicional cada 6 meses. Esto es, si están continuamente en una institución por 6 meses, tienen derecho a recibir la mitad de un sueldo, en este caso, después de los 6 meses. También tienen derecho a un descanso semanal obligatorio, a un día, y también tienen derechos a feriados subvencionados, siempre que coincidan, en este caso, con su calendario de prácticas. Tienen derecho también a un seguro de salud. Esto es, puede ser también un seguro privado, ¿no? Siempre y cuando tengan las coberturas de 14 subvenciones mensuales por enfermedad común y hasta 30 subvenciones por accidente. Por otro lado, también tienen derecho a una certificación de prácticas, ¿no? Esto es, al finalizar, el empleador debe entregarle una constancia donde se indique el tiempo, la actividad que ha desarrollado, ¿no? Propias en este caso, ¿no? Por otro lado, también tiene un descanso adicional por cada año de formación. Esto es al término de su periodo, ¿no? O sea, cada 12 meses pueden hacer uso de ese derecho, ¿no? Claro que sí. Bueno, esto es, digamos, para las dos modalidades, digamos, preprofesionales y profesionales. Sí, es el derecho para los practicantes, en este caso, ¿no? Preprofesionales y profesionales, ¿no? Correcto, doctor Fidel, es muy importante que la juventud también conozca de sus derechos frente, digamos, a lo que pueda asumir dentro de una institución pública o privada, y con ello también pueda, en este caso, ser respaldado por la SUNAFIL. En caso, digamos, no se cumpla alguno de estos derechos, ¿qué es lo que deberían de hacer los jóvenes frente a estas situaciones que por ahí de repente no podría cumplirse con alguna de estos beneficios que usted nos brinda? Bueno, primero debo aclarar de que las prácticas profesionales en realidad tienen un máximo de duración de 8 horas diarias y hasta 48 horas, ¿no? Las prácticas profesionales, 48 horas semanales. Y las prácticas preprofesionales, en este caso, tienen un máximo de 6 horas y un máximo de 30 horas semanales, ¿no? En función a eso ya les dan una remuneración, ¿no? Por otro lado, lo que usted me está indicando, si es que hay un incumplimiento por la institución, ellos definitivamente tienen que hacer primero, yo siempre sugiero que primero hablen con su empleador, ¿no? Ellos tienen todo el derecho de que ellos les cumplan con sus obligaciones laborales. A veces hay un tema de desconocimiento por parte de las empresas y no cumplen. Entonces, primero es agotar la vía, en este caso, de conversar con su empleador. Pero si obviamente ellos no cumplen o están vulnerando los derechos, en este caso de los practicantes, ellos tienen derecho a acercarse a la SUNAFIL y a presentar su denuncia. Si no es de forma presencial, también pueden hacerlo en forma virtual, ¿no? En realidad la SUNAFIL, siempre digo que estamos más cerca que nunca, porque no es necesario en realidad acercarse a la SUNAFIL, sino sencillamente realizar su denuncia de manera virtual, ¿no? Claro que sí. Y bueno, el otro tema es que, bueno, a veces en algunas situaciones, ¿no? Dicen, oye, mira, tenemos las 8 horas laborales diario, pero a veces por ahí de repente se extienden 1 hora más, al siguiente día otras 2 horas, y de repente en la semana hay una actividad, digamos, de la institución, ya sea pública o privada, donde dicen, bueno, era tu día de descanso, pero sin embargo nos tienes que brindar el soporte en esta actividad, porque requerimos, en este caso, digamos, personal que nos apoye. Estos días que trabaja, en este caso, la persona, son recuperados, ¿no? Más adelante, y también no sé si en este caso son remunerados.
En realidad, siempre hay que tener cuidado cuando ellos son obligados, si se quiere, a que tengan 2 horas adicionales o un día adicional. Esto puede conllevar a una desnaturalización del trabajo. Ellos solamente tienen que cumplir su horario de trabajo. Si no es muy vulnerable, en este caso por el empleador, sobre lo que usted me está indicando, tiene que o quedarse 1 hora más, 1 hora adicional, se puede llegar a producir la desnaturalización del trabajo, ¿no? Y en este caso él puede llegar a ser inclusive, puede llegar a tener un contrato indeterminado, en este caso con la institución, ¿no? En ese sentido hay que tener mucho cuidado. Por eso es que siempre también hacemos un llamado a los empleadores. Los practicantes en realidad tienen un horario determinado y ese horario hay que respetarlo. Si es que ello no sucede, podemos llegar a infringir, a cometer alguna infracción y por ende pueden ser sancionados. Y recuerde usted que las sanciones son en realidad muy graves en este caso por ese tipo de incumplimientos. Por eso es bueno recordarles a las empresas que cumplan, ¿no?, con lo pactado en este caso, según el convenio que ellos celebran. Recuerden ustedes que ellos tienen 2 tipos de convenio. Tienen un convenio de aprendizaje, en el caso de los que aún siguen estudiando, y un convenio de práctica profesional en el caso de los egresados. Esto en realidad hay que respetarlos, y si incumplen, están sujetos a sanciones, e inclusive estos pueden llegar hasta inclusive la desnaturalización del convenio y obviamente eso no pienso que sea prudente en este caso para las empresas, porque obviamente ellos los están formando inicialmente, ¿no? Perfecto, muchas gracias, doctor Fidel, por toda la información brindada al informativo Willaricui. ¿Algo más de repente para finalizar esta entrevista? No, solamente indicar de que a la fecha la SUNAFIL, como ente rector del sistema de inspección de trabajo, ha realizado más de 3.196 orientaciones a trabajadores y a 181 empleadores. Estos son actividades de prevención básicamente, pero sin embargo a través de estas hemos realizado más de 62 acciones de orientación referidas a materias de capacitación. En ese sentido, en este periodo mismo hemos tenido más de 22 resoluciones en primera instancia que han ocasionado multas a las empresas por más de 408.000 soles y tenemos 2 resoluciones de segunda instancia que han ocasionado multas de 287.000 soles, ¿no? En ese sentido, recordarles a las empresas que cumplan con la normatividad laboral y normas de seguridad y salud en el trabajo, cumplan en este caso con los convenios de modalidad formativa para con los recién egresados o aún estudiantes, para evitarse ese tipo de situaciones y obviamente no se les llegue a sancionar, ¿no? Decirle también a los trabajadores que, bueno, si en caso sientan que sus derechos sean vulnerados, tienen que apersonarse a nuestras instituciones o en su defecto denunciarlo también a través de nuestros canales de atención, ¿no? Y siempre la SUNAFIL va a estar en busca de que se llegue a un trabajo digno. En realidad esa es nuestra visión, ¿no? Y que se respete todas las normas laborales. Gracias. Muy bien, doctor Fidel, muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad. Que tenga un buen día. Muy buenos días también a ustedes. Gracias. Buenos días. 8 de la mañana con 10 minutos estuvo con nosotros el superintendente de la SUNAFIL, Fidel Wilfredo Tito Vilches, hablando sobre las modalidades formativas laborales. Importante esta información para nuestros hermanos, sobre todo para los jóvenes que están desarrollando sus prácticas profesionales y preprofesionales. 8 con 10 minutos, vámonos a los deportes antes de ir con las primeras planas. De inmediato, vámonos al plano deportivo aquí en Willaricui. 8 con 10 minutos. ¿Y qué está pasando en los deportes? Guayrecuna, Panaicuna, el Universitario de Deportes esta semana visita al Palmeiras de Brasil. Ya un partido que muchos dicen ya para qué ya. Si ya nos han metido 4 goles, nos vamos hasta allá, hasta Brasil. Pero sin embargo, pues todo puede pasar. Esto es fútbol, señores.
Esto es Claro. fútbol. Y yo creo que no se debería renunciar así, por así. Aunque muchos dicen, no, es que nosotros somos realistas. Y no tenemos que ir a pelear igual. Tenemos que ir a ver y dar lo mejor del Universitario de Deportes allá en Brasil. No podemos quedarnos, ya nos han eliminado, vamos, ya por gusto, hay que mandar al equipo B. No, vamos, tienen que ir igual a seguir luchando hasta el final. El Alianza Lima también tiene otro partido por la Sudamericana, mi estimado Hernán Zulca. Así es, amigos oyentes, el grupo de la Copa Sudamericana, Alianza Lima, amigos oyentes, bueno, ha derrotado allá, amigos, en Lima, ¿no? 2-0. Por lo cual esto lo permite al cuadro blanquiazul a sumar, amigos oyentes, más puntos, y por ello Alianza Lima, amigos oyentes, el día miércoles, ¿no? El día miércoles prácticamente va a tener que jugar el partido de vuelta ante la U Católica de Ecuador. Sí. Y el resultado, bueno, lo tiene Alianza Lima favorable a él porque le ha ganado pues por 2-0, pero sin embargo todo puede suceder, como dices, don César, ¿no? Entonces, allá en Ecuador le toca, en este caso, sellar su pase a cuartos de final de la Copa Sudamericana. Bueno, posiblemente no esté Paolo Guerrero, porque cuando jugaba pues ese partido ante la Universidad Católica de Ecuador, sufrió un estirón nuevamente Paolo Guerrero, tuvo que ser reemplazado por Hernán Barcos, entró, amigos oyentes, más o menos a los 30-36 minutos del primer tiempo, y Hernán Barcos, amigos oyentes, se sumó al cuadro blanquiazul. Otro de las bajas es de los jugadores de Alianza Lima, es el que ya se fue, es Eric Noriega, ¿no? Se fue al gremio de Brasil y tampoco va a estar presente seguramente en este partido ante Universidad Católica de Ecuador. Por lo cual el director técnico Néstor Gorosito tendrá que, bueno, ahí tiene las fichas que mover, tendrá que poner a su reemplazo y en este caso mantener el resultado favorable para el cuadro blanquiazul y con ello sellar su pase a cuartos de final de la Copa Sudamericana. Claro que sí. Bueno, entonces el partido del Alianza Lima está programado, muchísima atención, para el miércoles 20 a las 7:30 de la noche allá en Ecuador. Un partido de pronóstico reservado, de verdad. Le deseamos todo lo mejor al cuadro blanquiazul y haga quedar bien en alto los colores del fútbol peruano. Nos vamos de inmediato también, y el papá de Sudamérica, estamos hablando del Cienciano del Cusco, también tiene un partido de vuelta muy importante en condición de local en la ciudad del Cusco, el miércoles también a las 5 de la tarde. Este partido, miércoles 20 de agosto, 5 de la tarde, se está enfrentando al Bolívar de La Paz, un partido de vuelta. Lo tiene un poco complicado porque recibió 2 goles, aunque también seamos realistas, el Bolívar de La Paz no es un equipo tan contundente que veamos. Solamente al Cienciano le falta afinar muchas cosas ahí. Hover necesita ingresar con más fuerza y mejorar su presencia en el medio campo para poder dar la facilidad de gol, ¿no? Esperemos que el Cienciano pueda remontar en la ciudad del Cusco. Tendría que por lo menos ganar 2-0 para asegurar los penales y 3-0 para poder ya ingresar directamente a la siguiente fase de la Copa Sudamericana de este torneo internacional. Así es que hay fútbol internacional y el jueves el Universitario de Deportes está visitando Brasil. Claro, y ahí este jugador Cauterucho, ¿no? Este jugador delantero del ex Sporting Cristal. Conoce la cancha, juega en Perú, ha jugado en Cusco, algunos partidos cuando tuvo que enfrentar al Deportivo Garcilaso, al Cienciano del Cusco, al Cusco Fútbol Club. Entonces conoce la cancha Cauterucho, y por ello, amigos oyentes, va a ser muy importante que el director técnico Carlos Decio coloque a un defensa pues que esté amarrado prácticamente a este delantero Martín Cauterucho para evitar los goles del Bolívar, porque recordemos que allá también pues Martín Cauterucho sigue siendo uno de los goleadores del cuadro de Bolívar, en este caso también en la Liga Boliviana, y por ello será importante, amigos oyentes, hacerle una marca personal a Martín Cauterucho el día miércoles 20 de agosto, que se jugará en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega, el partido de vuelta por la Copa Sudamericana ante Bolívar. Cienciano recibe, amigos oyentes, a las 5 de la tarde, y con ello ambos cuadros tratarán de buscar su pase a la siguiente etapa de cuartos de final del torneo internacional de la Copa Sudamericana.
Perfecto, ahí está la información. Muchísima atención, vámonos al torneo del fútbol profesional peruano. ¿Cómo está la tabla de posiciones? Ayer, en este caso, el Cusco Fútbol Club tuvo un importante triunfo ante el Alianza Atlético de Sullana, ganándole por 1-0 en el Inca Garcilaso de la Vega. Un triunfo agónico, sí es, pero triunfo al final. Así sea por medio gol, es un triunfazo que le mantiene en el segundo lugar en la tabla de posiciones del fútbol profesional peruano en la Liga 1. Vamos a repasar cómo van, en este caso, las ubicaciones. En el primer lugar, ya terminada esta sexta fecha de este torneo, en primer lugar se encuentra el Sporting Cristal con 16 puntos y 6 partidos jugados. Segundo lugar, ojo con el Cusco Fútbol Club, que tiene 5 partidos jugados nomás, y ya tiene 15 puntos a falta de un partido. Tercer lugar para el Universitario de Deportes, que tiene 6 partidos jugados y 14 puntos. Cuarta ubicación para el Deportivo Garcilaso con 6 partidos jugados y 12 puntos. En la quinta ubicación, Alianza Lima con 6 partidos jugados y 11 puntos. Esto en lo que viene a ser la tabla del torneo clausura de la Liga 1. En el sexto lugar está el Sport Huancayo con 8 puntos. Séptimo lugar para el Melgar de Arequipa con 8 puntos. Octavo lugar para Alianza Atlético con 6 puntos. Y además, estos serían pues los que estarían peleando, ¿no? Por ahí alguna copa internacional. Entre los que están en el último, ya finalizando y cerrando, ¿no? Estaría pues el UTC de Cajamarca, que en el torneo clausura tiene 2 puntos, el Sport Boys con 4 puntos, Ayacucho Fútbol Club con 4 puntos, Alianza Universidad con 4 puntos, que estarían cerrando en el torneo clausura las ubicaciones, mi estimado Hernán. Claro, y en la tabla acumulada, bueno, los que posiblemente se podrían irse de baja sería el Alianza de Huánuco, Alianza Universidad de Huánuco, también sería el Ayacucho Fútbol Club, porque y Comerciantes Unidos también. Comerciantes Unidos, ¿no? Son los 3 candidatos a la baja, amigos oyentes, hasta el momento. Si ahora terminase, bueno, ya por ahí ya tendríamos los equipos cantados que se irían a la Liga número 2 del fútbol peruano. Y en el acumulado, el Universitario tiene 53 puntos en el primer lugar, ¿no? Segundo lugar para el Cusco Fútbol Club con 49 puntos. Con 49. Tercer lugar para el Sporting Cristal con 48, Alianza Lima en el cuarto lugar con 48, quinto lugar para el Alianza Atlético con 40 puntos, sexto lugar para el Deportivo Garcilaso con 39 puntos. Están bastante pegaditos, sobre todo desde el, por ejemplo, ¿no? Entre el quinto y el sexto lugar, el séptimo, que sería el Melgar con 39, octavo Huancayo con 38, ADT con 30 ya en la novena ubicación. Ya creo que ya se van asegurando algunos cupos para torneos internacionales en lo que viene a ser este torneo de la Liga 1, mi estimado Hernán. Así es, amigos oyentes, ahí está la información deportiva y hasta aquí las notas deportivas. Así es, nos vamos de inmediato con las primeras planas de los diarios de circulación nacional y regional. Adelante, don Chinchilico. En Willaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. 8 de la mañana con 19 minutos. Ya estamos en cabina con nuestra compañera de labores, Zulema López, desde Antabamba. Hay bastante familia López allá en Antabamba, acá en Apurímac, claro. Hay una agrupación muy conocida de los hermanos López allá en Antabamba. Así es que Zulemita ya está con nosotros con las primeras planas. Nos va a dar a conocer la información de los principales diarios de circulación nacional, regional y también local. Zulema, adelante, buenos días. ¿Qué tal, César? Muy buenos días a todos los oyentes. Hoy lunes 18 de agosto del 2025, empezando la semana, traemos las primeras planas. El diario El Comercio tiene hoy día en su portada: Waldemar Cerrón impulsó ley que benefició a madre de sus hijos. Conflicto de intereses. La norma permitió universidades públicas nombrar de manera excepcional docentes sin concurso, lo cual privilegió a Paula Angulo en la Universidad Nacional del Centro. Entre otras noticias, Municipalidad del Callao le paga a gerenta de empresa de alcalde.
Vamos también con otro diario importante de circulación nacional, el diario La República, nos tiene el día de hoy en su portada. El MTC declara en reorganización Provías nacional y descentralizado. Una evaluación interna detectó actos irregulares con la designación de los comités de selección de los postores para favorecer a las mafias de construcción. Entre otras noticias, habrá segunda vuelta en las elecciones en Bolivia, según conteo rápido entre Rodrigo Paz primero y Jorge Quiroga segundo. Vamos también con otro diario importante de circulación nacional, Perú 21, hoy lunes 18 de agosto, Bolivia dobla a la derecha. Terminó la hegemonía de la izquierda que hundió al país antiplánico. Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga pasan a segunda vuelta según resultados oficiales. Encuesta Ipsos Perú 21. Fuerza Popular, Perú Libre y APP se encabezan y rechazo en el próximo Congreso. El diario oficial El Peruano nos tiene el día de hoy en su portada: Minsa inicia campaña para combatir anemia a escala nacional. Protegerán a menores, gestantes y mujeres en edad fértil. Iniciativa que comienza hoy se desarrolla en todos los establecimientos del primer nivel de atención, así como en plazas, parques y otros espacios comunitarios. En lo relacionado a política, impulsarán desarrollo de Santa Rosa de Loreto. Gobierno crea mesa de trabajo que tendrá ese objetivo. El diario El Ojo, hoy lunes 18 de agosto, nos tiene en su portada: paren ataques a buses. Atentados con bombas contra vehículos de transporte público ocurren a diario. Unidad de la empresa Guandoy fue destruida con explosivo en Caraballo. Extorsionador del monstruo fingió ser pasajero para colocar carga de dinamita. El diario El Trome: justicia para Sheila. Hallan cadáver de peruana de 33 años en Estados Unidos y esposo estaría libre en el Perú. Sospechoso llegó al aeropuerto y fue detenido, pero lo soltaron porque no había una denuncia. Lo grabaron arrastrando lo que sería el cuerpo de la víctima. Vamos también con las portadas de los principales diarios nacionales. Hoy, lunes 18 de agosto, el diario El Sol del Cusco nos tiene en su portada: escándalo en Municipalidad del Cusco. Denuncia sobre valoración millonaria en proyecto de semáforos. Entre otras noticias, niño quedó atrapado en escaleras eléctricas del Real Plaza Cusco, generando pánico entre los presentes. Vamos también con la portada de Diario El Cusco, hoy lunes 18 de agosto. Ellos nos tienen en su portada: Pangoa en la convención accede por primera vez a señal de televisión y radio. Entre otras noticias, alcalde provincial Luis Pantoja gestiona tren de cercanía Cusco-Urcos. Finalmente vamos con el diario El Pregón, el diario de Apurímac. Congreso distingue a alcalde Abel Serna. El alcalde de Andahuaylas, Abel Serna Herrera, recibe distinción y reconocimiento por parte del Congreso de la República por ser uno de los impulsadores del incremento del Foncomún 2025. Lucha constante de alcaldes distritales y provinciales del Perú desde el 2023 permitió que concrete el incremento del 2% más de fondo común de manera permanente. Entre otras noticias, obra de riego en Uranmarca supera el 50% de avance. Estas han sido las noticias hoy lunes 18 de agosto del 2025. Volvemos mañana con más información.
Muchísimas gracias, Zulema. ¿Qué tal? ¿Cómo te está tratando el frío? Bien. Bien. Ya no siento tanto frío como en junio. Claro que sí, ya la temperatura también ya se ha comenzado a regular un poquito, el frío ha bajado un poco. Sin embargo, el Senami está pronosticando que en estos días se viene una oleada de frío en las noches. Así es que de todas maneras no hay que bajar la guardia, hay que consumir bebidas calientes, cuidar a nuestros adultos mayores y a nuestros niños para evitar de que se enfermen. Muchísimas gracias, Zulema. Muchas gracias, César. 8 de la mañana con 26 minutos. Guayricuna, Panaicuna, que me casan informativo Huillarico y a través de Radio Surfo y la voz de todos. Mamitacuna, papitucuna, ama con caruichichu. Hace muy poco nuestros hermanos de Minera Las Bambas vienen desarrollando las campañas médicas en coordinación con la red de salud de Cotabambas y Grau. Se vienen realizando campañas médicas gratuitas en diversas comunidades, tales como ayer estuvieron presentes en Antullo, donde se brindó atención especializada en gastroenterología, pediatría, ginecología, odontología, oftalmología, entre otras. Además de ecografías, análisis de laboratorio, medicamentos y charlas de prevención de la anemia. Esta iniciativa, que cuenta con médicos de distintas regiones del país, busca mejorar el acceso a la salud y fortalecer el bienestar de la población apurimeña, sobre todo de nuestros hermanos de las comunidades aquí en Cotabambas. Importante esta actividad. Ayer estuvo presente mi colega Hernán Zulca allá en Antullo en esta campaña de salud que organiza Minera Las Bambas junto a la red de salud de Cotabambas y Grau. Así es, César. Y bueno, justamente el día de ayer en la comunidad de Antullo se desarrolló la campaña médica gratuita, donde hubo participación, ¿no?, de los pobladores, de los comuneros de la zona, quienes acudían a estas atenciones médicas y bueno, por ahí les recetaban la medicación. Ahí estuvo también presente farmacia, ¿no?, para entregarles los medicamentos. Y también, amigos oyentes, hubo ecografías, también odontología, donde los niños participaban también activamente en las sesiones demostrativas, en la preparación de alimentos. Esto con la finalidad de evitar, en este caso, la anemia, ¿no?, a que les dé la anemia a los niños. Lo cual estuvo dirigido por una nutricionista, donde pues ella enseñaba a preparar los alimentos que tienen bastante, en este caso, hierro, la sangrecita y también algunos alimentos que puedan ayudar a combatir la anemia. Participación de los padres conjuntamente con sus niños se ha realizado, amigos oyentes, en la comunidad de Antullo. Y próximamente se van a realizarse esas campañas médicas en otras comunidades y también está ya también en el distrito de Mara. Próximamente también se va a realizarse estas campañas médicas. 8 de la mañana con 28 minutos. Atención, muchísima atención con esta información ya en el cierre del informativo Huillarico. Y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprueba reglamento para agilizar adquisición de terrenos del corredor vial Apurímac-Cusco con compensaciones justas y procesos más rápidos. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobó mediante decreto supremo número 013-2025 del MTC el reglamento de la ley número 32355 que permitirá agilizar la adquisición de terrenos para la ejecución del proyecto de mejoramiento del corredor vial Apurímac-Cusco, obra estratégica para la integración y el desarrollo de la macrorregión sur. La norma establece medidas especiales que reducen los plazos y simplifican los procedimientos de adquisición voluntaria de predios, o en este caso los terrenos, ¿no?, garantizando compensaciones justas y beneficios económicos adicionales para los propietarios. Según lo dispuesto, se otorga entre 1 o 5 UITs y unidades impositivas tributarias adicionales al valor total de la tasación, con precios transferibles de 21,000 soles en diferentes zonas, ¿no? El reglamento también fija un procedimiento ágil que comprende la identificación de áreas, publicación de avisos oficiales y formalización de la entrega de posesión ante notario y juez de paz, buscando la transparencia y la seguridad jurídica. Bueno, en este tema ya el Ministerio de Transportes y Comunicaciones va a dar una compensación por los terrenos en diferentes zonas del corredor vial sur. Y se tiene que hacer el documento, claro, pues, se tiene que hacer un documento ante el juez de paz, si es ante el notario, y inscribirlo en registros públicos. Mandan engañar a Huanco,
después de recibir la plata, 2 años, 3 años después, aparecen los nietos, aparecen los hijos, dicen, no, a mi papá le han engañado. Ese terreno muy barato hemos vendido. No, eso ya no debe pasar. Si usted hace una compra de un terreno, una compra de un bien, en su momento se paga un precio, ¿no? Pasados los años, cualquier bien puede subir o puede bajar, depreciarse. Sin embargo, si la venta ya está hecha, tienen que quedar claros los documentos. No vamos a estar después diciendo, pues, no, nos han engañado, poquito han pagado. No, eso no es así. Si usted hace una compra, se hace los documentos y con toda, en este caso, con todas las decisiones y también el análisis correspondiente de la persona que está vendiendo, ¿no? Más adelante ya no se puede estar retractando. Así es que ojalá que estas compras se hagan de manera regular y se ponga pues todos los documentos en regla, mi estimado Hernán. Claro que sí, hay precios en este caso, digamos, diferentes, ¿no? Uno para predios rurales y otros para predios urbanos, ¿no? Entonces ahí seguramente el Ministerio de Transporte y Comunicaciones viene manejando o viene en este caso planteando, ¿no?, la forma de pagos para los predios rurales y para los predios urbanos. Entre otras informaciones, se ha hecho un operativo policial en Akira y Tambuya. Han incautado un vehículo de presunta procedencia ilegal y recuperan unidad con requisitoria judicial. El 14 de agosto de este año, efectivos de la Unidad de Prevención de Investigación de Robo de Vehículos de Abancay, en coordinación con la División Regional de Inteligencia de Apurímac, realizaron un operativo policial de identificación vehicular en talleres de mecánica, reparación automotriz, factoría y vías públicas del distrito, en los distritos de Chalhuahuacho, Akira, en la localidad de Tambuya, provincia de Cotabambas, ¿no? La intervención estuvo orientada a ubicar vehículos y personas con posibles requisitorias, así como prevenir y erradicar delitos contra el patrimonio, la fe pública y conexos con el contrabando y la receptación. En Tambuya se incautó una motocicleta marca Bros. En Chalhuahuacho 2 motocicletas marcas JCH y Forte, todo sin placa de rodaje y que al ser consultadas por el sistema del SUNAR, por la Policía Nacional, por los números de motor y chasis, no presentaban registros de inscripción ni de ingreso al país, presumiéndose su procedencia ilegal mediante contrabando. En Akira se intervino un vehículo mayor de marca Hino, color blanco, que al parecer se verificó en el sistema y registró requisitoria vigente por orden judicial solicitado por el segundo juzgado civil de Cusco con fecha de registro 25 de abril de 2025. Los vehículos fueron dispuestos a disposición de la comisaría de la jurisdicción, comunicándose los hechos a los representantes del Ministerio Público. Si usted va a tener un carro, si usted va a tener una moto, hágalo de manera legal. Asegúrese de que esté registrado en registros públicos. Asegúrese de que tenga una tarjeta de propiedad y de que la tarjeta de propiedad esté también coincida con el chasis, con el motor. No, muchas veces pues caemos y podemos ahorrar nuestro dinerito y nos compramos cualquier tipo de moto y después estamos en estos problemas cuando la policía hace este tipo de operativos e incauta pues estos vehículos de dudosa procedencia, mi estimado Hernán. Así es, amigos, así es que al momento de adquirir algún vehículo, ya sea pequeño o mediano o grande, siempre hay que contar con la tarjeta de propiedad y que esté todo también en regla, ¿no? Y si vas a comprar un vehículo hay que ver también si de repente tienen papeletas o infracciones. A veces, mira, te lo vendo, pero sin embargo te lo compras con papeleta y todo. Hasta incluso algunos amigos oyentes se lo compran estos vehículos y tienen que pagar la multa, tienen que pagar la papeleta impuesta, ¿no? Entonces, amigos oyentes, siempre hay que ser bien precavidos en la adquisición de las unidades vehiculares. Perfecto. Huayquicuna, Panaicuna, hasta aquí el informativo Huillarico y mi estimado Hernán. El día de hoy estuvieron con ustedes Hernán Zulca, Zulema López, César Loaiza, y les agradecemos por la sintonía. Muchísimas gracias. Nos reencontramos el día de mañana aquí en Huillarico. Y muy buenos días, permiso. Tupananchis Cama. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillarico. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillarico.
Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricud.